Te despiertas y descubres que la traición viene de la persona que más amas. En tu mesa falta el pan, en tu pecho falta la paz, y un secreto oscuro amenaza con romper a tu familia. ¿Qué haces cuando el miedo te roba el aire, cuando la envidia ronda tu casa y la violencia golpea la puerta? Esta es la historia de una mujer que, al borde del colapso, elige despertar con gratitud, declarar vida, pedir protección para sus hijos, salud para sus padres, restauración para su matrimonio y puertas abiertas donde solo había paredes. Cada mañana es su batalla, cada oración, su arma, y cuando todo parece perdido, una promesa renueva la fe y enciende una guerra espiritual que cambiará destinos. Si alguna vez sentiste soledad, heridas que no sanan o decisiones que te pesan, esta historia es para ti. Suscríbete, dale like, comparte y síguenos para no perderte el relato completo. El amanecer llegó con un murmullo silencioso, como si la casa entera contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Alba abrió los ojos despacio, saboreando ese instante frágil entre el sueño y la vigilia, cuando el mundo aún parece amable y la mente no recuerda las heridas. Por un segundo quiso quedarse ahí, en la penumbra cálida de su habitación, antes de que el recuerdo de la discusión con Mateo se precipitara sobre su pecho como una losa. El murmullo de la madrugada no era un simple silencio. Era un recordatorio de que seguir con vida ya era un regalo. Lo sabía. ¿Cuántas veces había repetido en voz baja que despertar era un milagro que se escapa de nuestras manos sin previo aviso? Recordó el rostro cansado de su esposo la noche anterior, la forma en que cerró la puerta con un golpe seco y no volvió a hablarle. Y allí, entre la incomodidad del colchón y la tibieza de las sábanas, eligió declarar con un susurro quebrado pero firme: «Gracias, Señor, por darme un día más». Esa oración sencilla era más que gratitud. Era resistencia. Era afirmar que, a pesar de la tormenta que amenazaba su casa, ella seguía en pie. No era ingenua. Sabía que muchas personas no habían abierto los ojos esa mañana, que la muerte interrumpe planes, que la vida se suspende en un instante. Sin embargo, ella seguía respirando, y en ese acto había un propósito que no podía despreciar. Alba se incorporó y sintió el frío colarse entre los huesos. Miró hacia la ventana. La luz pálida del amanecer parecía cubrirlo todo con una calma engañosa. La cocina esperaba abajo, vacía, con una despensa reducida que le recordaba las cuentas sin pagar y el salario que se evaporaba en manos de otros. Pensó en Lucía y Tomás, sus hijos, aún dormidos, y la punzada de ansiedad se le clavó en el estómago. ¿Habría pan para el desayuno? Bajó las escaleras despacio. Cada crujido de la madera le parecía un lamento. Abrió la alacena y encontró apenas un trozo de pan duro y un resto de leche en la jarra. Su corazón se encogió, pero enseguida apretó los labios y recordó la oración que tantas veces había repetido: «Danos hoy nuestro pan de cada día». Las palabras de Jesús en Mateo 6:11 resonaban como promesa viva, un recordatorio de que la provisión venía del cielo y no de sus fuerzas. En la mesa aún estaba el teléfono de Mateo, olvidado. La pantalla iluminaba la penumbra con un destello insistente. Alba no quería mirar, pero lo hizo. Un mensaje eliminado, un comprobante de un restaurante demasiado caro para la situación en que vivían. El nudo en la garganta se apretó. Se obligó a no llorar. Recordó otra promesa, la de Lamentaciones 3. «Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». Quizás esa era la única certeza que tenía, y decidió aferrarse a ella con uñas y dientes. Subió otra vez al dormitorio con la bandeja improvisada para el desayuno. Mateo estaba sentado en la cama, con la espalda encorvada y el rostro perdido en sus propias sombras. No la miró al recibir el vaso de leche aguada. «Gracias», murmuró, evitando sus ojos. Ella se quedó de pie, observándolo. Quiso reclamarle, gritarle, exigir explicaciones sobre esa cena costosa que no habían compartido, pero contuvo el impulso. La voz interior la empujaba a orar en silencio en lugar de abrir heridas más profundas. «Mateo», dijo por fin, apenas un susurro, «Dios nos ha unido. Ningún hombre, ninguna sombra puede separarnos». Él levantó la vista un instante. Sus ojos reflejaban cansancio y un miedo oculto. «No es nada, Alba», respondió con frialdad.
Son cosas del trabajo. Ella bajó la mirada, aunque sabía que no era toda la verdad. Guardó silencio, pero dentro de sí libraba una batalla feroz, repitiendo la promesa de Marcos 10:9. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ni los secretos, ni las dudas, ni la envidia que comenzaba a asomar alrededor de ellos. El ruido de pasos interrumpió el momento. Lucía entró con el cabello revuelto y los ojos llenos de sueño. «Mamá, ¿hay leche?», preguntó con la inocencia de quien desconoce las tormentas de los adultos. Alba sonrió con ternura forzada y acarició la mejilla de su hija. «Dios siempre provee, mi amor. Hoy no nos faltará». La niña se abrazó a ella y Alba sintió un calor diferente al de las sábanas. El calor de la fe sencilla de los pequeños, esa que sostiene a los adultos cuando todo parece derrumbarse. Afuera, el sol ya se alzaba, pintando de dorado las paredes descoloridas de la casa. El aire traía consigo el rumor del vecindario, voces que hablaban demasiado alto, comentarios que a veces sonaban como cuchillos disfrazados de cortesía. Alba había aprendido a reconocer las miradas cargadas de envidia, esas que observaban lo poco que tenían, como si fuera demasiado. Esa mañana, sin embargo, decidió declarar en voz alta, aunque solo ella se escuchara: «Ninguna envidia prevalecerá contra mi casa, ninguna arma forjada prosperará». La fuerza de Isaías 54:17 atravesó su pecho como un escudo invisible. Se aferró a esas palabras con la certeza de que la fe era la única herencia que podía dejarles a sus hijos en medio de tanta escasez. Mateo bebió la leche en silencio y se levantó para vestirse. El teléfono volvió a vibrar. Alba lo miró de reojo y supo que la llamada era de Bruno, ese socio del que tanto había oído hablar y que nunca le había inspirado confianza. El tono de Mateo cambió apenas contestó, nervioso, evasivo, como si hablara en un idioma que no quería traducir para su esposa. Alba cerró los ojos y encomendó en silencio la jornada. Recordó las palabras del salmo que tantas veces había repetido en la infancia: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esa promesa se convirtió en su respiración. No importaba la oscuridad que intentara rodearlos. Ella elegiría cada mañana comenzar con gratitud, porque sabía que en ese gesto se encontraba la semilla de la victoria. Respiró profundo. Sintió que el miedo aún le pesaba, pero también percibió un hilo de esperanza colándose en medio de la sombra. Y mientras observaba a su esposo salir de la casa con paso apresurado, tomó a sus hijos de las manos y los reunió junto a la mesa. «Hoy será un día diferente», les dijo con una sonrisa que le dolía en los labios pero nacía de la fe. «Vamos a agradecer». Agradecer. Lucía y Tomás cerraron los ojos, siguiendo el ejemplo de su madre. Ella elevó la voz con calma, dejando que cada palabra impregnara el aire. «Señor, gracias por darnos un nuevo amanecer. Gracias porque estamos vivos, porque tu misericordia se renueva y tu fidelidad no falla. Declaramos que hoy nada nos faltará, que tu paz habitará en esta casa y que tus ángeles nos guardarán en todos nuestros caminos». El eco de esa oración se mezcló con los sonidos del vecindario. Afuera, las voces podían traer rumores, envidia y sospecha, pero dentro de su hogar, al menos por ese instante, reinaba la certeza de que no estaban solos. Alba abrió los ojos y vio a sus hijos sonreír. Quizás todavía había pan duro en la mesa y un secreto flotando en el aire, pero también había una fe viva, la única capaz de sostenerlos en medio de la tormenta. Y mientras el día apenas comenzaba, supo que la batalla espiritual de su familia acababa de iniciar. El sol ascendía lentamente sobre el barrio, dorando con una luz suave las fachadas agrietadas y los techos oxidados. La casa de Alba, modesta pero impregnada de recuerdos, parecía resistir con dignidad el paso del tiempo, como ella misma. Los niños corrían por el pasillo, ajenos a las preocupaciones adultas, con risas que chocaban contra las paredes desgastadas como si fueran un bálsamo para la tristeza. Aún así, Alba sentía el corazón apretado mientras abría la despensa y encontraba apenas unas migajas de pan endurecido. La alacena estaba casi vacía, un paquete de arroz a medias, una lata de atún olvidada en la esquina y una botella de aceite que ya solo conservaba un hilo en el fondo. Alba se quedó de pie frente al estante, observando el vacío con un nudo en la garganta. No era la primera vez que enfrentaba esa escena.
pero cada ocasión dolía como si fuera la primera. El recuerdo de la oración de esa mañana regresó a su mente con fuerza. «Danos hoy nuestro pan de cada día». «Señor», murmuró en voz baja, acariciando el mueble como si pudiera arrancarle provisión con las manos. «No dejes que mis hijos se sienten a la mesa con hambre». Lucía apareció en la cocina con los ojos brillantes y el cabello despeinado. Traía en las manos su cuaderno de dibujos, todavía manchado con crayones. «Mamá, ¿hay leche?», preguntó con la voz dulce, cargada de inocencia. Alba respiró hondo y le sonrió. Esa sonrisa era un escudo, un esfuerzo para cubrir el dolor que le quemaba por dentro. Sirvió lo poco que quedaba en la jarra, lo mezcló con agua tibia y lo presentó como si fuera suficiente. «Sí, mi amor», respondió. «Dios provee siempre». Lucía bebió sin sospechar nada, y Alba se sintió agradecida de que su hija aún pudiera confiar en la simpleza de esas palabras. Tomás, más pequeño, entró corriendo con sus pies descalzos y un entusiasmo que parecía no conocer límites. «Mamá, ¿después del desayuno podemos jugar en el patio?» «Claro que sí, hijo», contestó Alba, acariciándole el cabello. La verdad era que no sabía cuánto más podría mantener esa normalidad. El silencio de la cocina se interrumpió con el timbre del teléfono de Mateo. Estaba sobre la mesa, vibrando como si guardara un secreto. Alba lo miró de reojo, reconociendo el nombre en la pantalla. Bruno, ese socio de negocios que, con una sonrisa siempre demasiado amplia, se había convertido en una sombra entre ellos. Mateo, que acababa de entrar a la cocina, se apresuró a contestar. Su tono cambió en el acto, adoptando una urgencia que Alba conocía demasiado bien. «Sí, Bruno, dime». «No, no ahora. Luego hablamos». Colgó rápido, como si temiera que cada palabra revelara más de lo que debía. Se ajustó la camisa con nerviosismo y evitó mirar a su esposa. Alba sintió un vacío en el pecho, una mezcla de sospecha y resignación. No eran solo cosas del trabajo, lo intuía, pero decidió guardar silencio. Mientras los niños comían lo poco que había, Alba se acercó a la ventana. Afuera, los vecinos conversaban animadamente. Algunas miradas se posaban sobre su casa, como cuchillos disfrazados de curiosidad. La vecina del frente, siempre atenta a lo ajeno, comentó lo suficiente en voz alta como para que Alba lo escuchara. «Esos negocios de Mateo seguro dejan dinero, aunque quién sabe en qué lo gasta». Alba sintió la sangre hervirle, pero no respondió. Se obligó a recordar las palabras que había repetido tantas veces. Ninguna arma forjada prosperará. Esa era su defensa contra la envidia, contra los rumores que rondaban como perros hambrientos. Mateo bebió el último sorbo de café aguado y se levantó con premura. «Tengo que irme», dijo, esquivando los ojos de Alba. Ella lo observó, queriendo retenerlo con una palabra, pero no encontró ninguna que no sonara como reproche. Así que optó por lo único que sabía hacer, orar en silencio. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó envuelta en una calma tensa. Alba miró a sus hijos, ajenos a las tormentas, y tomó aire con fuerza. «Vengan aquí», les dijo, extendiendo los brazos. Lucía y Tomás corrieron hacia ella, se acurrucaron en su regazo y esperaron como si conocieran el ritual. Alba cerró los ojos y elevó la voz. «Padre, hoy te pedimos que nunca falte alimento en esta mesa. Tú conoces nuestras necesidades antes de que las digamos. Haz llover maná si es necesario, pero que mis hijos nunca tengan que dormir con hambre. Te agradecemos porque hasta aquí nos has sostenido y porque sé que no nos abandonarás». Al pronunciar esas palabras, sintió un calor recorrerle el cuerpo. No era una respuesta inmediata, no era el pan material que faltaba, pero era un alivio profundo, como si Dios mismo hubiera puesto su mano sobre su hombro. El resto de la mañana transcurrió entre juegos infantiles y quehaceres domésticos. Alba lavó la ropa en un balde, restregando con fuerza como si pudiera exprimir también las angustias que la atormentaban. Mientras lo hacía, recordó historias bíblicas que siempre la habían sostenido. El maná cayendo del cielo en el desierto, la viuda de Sarepta que vio multiplicarse el aceite y la harina. Si Dios lo hizo antes, puede hacerlo otra vez, se repetía como un mantra. Al mediodía, tocó la puerta Irene, la amiga de toda la vida, con una bolsa en la mano. «Pasé por la panadería y pensé en ustedes», dijo, sonriendo con sencillez.
Alba la abrazó con un agradecimiento que le hizo temblar los labios. No era casualidad, era respuesta. La mesa volvió a tener pan, aunque fueran apenas 2 piezas. Los niños celebraron como si fuera un banquete. Mientras comían, Irene se quedó conversando con Alba en la cocina. «Te veo cansada, amiga», dijo en voz baja, para que los niños no escucharan. Alba respiró hondo. No podía contarle todo, pero dejó escapar una confesión mínima. «A veces siento que el peso es más grande que mis fuerzas». «Entonces deja que Dios cargue lo que no puedes», respondió Irene con una firmeza que solo podía venir de alguien que también había atravesado tormentas. La tarde cayó, y el barrio se llenó de voces infantiles, vendedores ambulantes y música lejana. Alba se sentó en el patio, observando a sus hijos jugar, y se prometió una vez más no rendirse. La oración de la mañana había marcado su corazón. Cada nuevo día era una página en blanco donde podía escribirse un milagro. Cuando el cielo se tiñó de naranja y Mateo aún no regresaba, Alba sintió el vacío otra vez. Pero en lugar de dejarse arrastrar por la angustia, levantó la mirada al cielo y declaró en voz firme: «Este es el día que el Señor preparó para mí. Lo viviré con fe, con alegría y con gratitud». Las palabras resonaron en la penumbra como una promesa que se negaba a morir. Y aunque la casa siguiera siendo modesta y el pan aún escaso, Alba supo que la verdadera abundancia se encontraba en esa fe que, como fuego encendido, mantenía a su familia en pie. El brillo de la pantalla cortaba la penumbra de la habitación como un cuchillo. Alba lo había visto de reojo, sin proponérselo, mientras recogía la camisa arrugada de Mateo que había quedado sobre la silla. El teléfono vibraba insistente sobre la mesa de noche, reclamando atención con cada destello. Una notificación apareció por un segundo antes de ser borrada, y lo que alcanzó a leer bastó para que su estómago se encogiera. Una conversación con una mujer cuyo nombre no conocía y un recibo digital de una cena que jamás compartieron. La respiración se le aceleró. Cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera borrar la imagen, como si el silencio interior pudiera callar el rugido de la sospecha. No quería dudar de su esposo, no quería imaginar traiciones. Sin embargo, el vacío en el pecho era demasiado real. Mateo entró en la habitación, con la corbata floja y el rostro cansado. Tomó el teléfono con rapidez, como si supiera que acababa de delatarse. «¿Qué haces?», preguntó, más brusco de lo habitual. «Nada», respondió Alba, evitando su mirada. Un silencio pesado se extendió entre ellos. La tensión se palpaba en el aire como un muro invisible. Ella pensó en preguntar, en exigir explicaciones, pero en su interior algo más fuerte la detuvo. Recordó las palabras de Marcos 10. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Se obligó a respirar, a recordar que su matrimonio no era simplemente un contrato humano, sino un pacto que debía proteger incluso cuando todo parecía quebrarse. Mateo, incómodo, se sentó al borde de la cama. «Confía en mí, Alba», murmuró, con una voz que sonaba más a súplica que a certeza. Ella lo observó en silencio. Lo amaba, de eso no había duda. Pero amarlo no significaba ignorar lo evidente. Decidió callar, no por cobardía, sino porque sabía que si respondía en ese momento, el dolor hablaría más fuerte que su fe, y ella necesitaba que la fe guiara sus pasos. Esa noche, después de que Mateo se durmió, Alba salió al patio. El aire frío le golpeó la piel y el cielo despejado le ofreció una calma engañosa. Se arrodilló sobre el suelo de cemento y, con lágrimas corriendo libremente, susurró una oración. «Señor, tú sabes lo que hay en su corazón y lo que hay en el mío. No permitas que lo que tú uniste se rompa por las sombras. Dale a Mateo la claridad que necesita y dame a mí la fuerza para no rendirme». Las lágrimas mojaron sus manos, pero en medio de ese dolor, una paz suave descendió como un manto. No era una solución inmediata, no era una explicación de lo que había visto en la pantalla, pero sí era una certeza. No estaba sola en esa lucha. Al día siguiente, Alba siguió su rutina como si nada hubiera ocurrido. Preparó a los niños para la escuela, ordenó la casa, barrió el polvo que parecía multiplicarse cada mañana. Pero en el fondo, cada ruido del teléfono de Mateo era una daga. Cada sonrisa repentina de él mientras leía un mensaje era un misterio que la consumía. Irene, la amiga que siempre aparecía en los momentos más difíciles, llegó esa tarde con su café habitual
y la mirada curiosa. «Te noto distinta», comentó, observando el rostro cansado de Alba. Ella dudó un momento antes de responder. No quería manchar la imagen de Mateo. No quería abrir la caja de rumores que tanto daño podía hacer. Pero tampoco podía seguir fingiendo. «Creo que Mateo me oculta algo», confesó al fin, con la voz quebrada. Irene tomó su mano con firmeza. «No luches sola, amiga. La sospecha es un veneno que mata despacio. Entrégalo todo a Dios y espera. Él revelará lo que tenga que revelar». Alba asintió, sintiendo cómo esa frase calaba hondo en su corazón. Quizás el silencio de su amiga era más fuerte que cualquier consejo. Esperar no era pasividad, era fe activa. Esa noche, mientras cenaban, Alba observó a Mateo en silencio. Sus gestos, sus palabras medidas, la forma en que evitaba sostenerle la mirada. Todo le parecía extraño, como si estuviera compartiendo la mesa con un desconocido. «Mateo», dijo de pronto con calma, «¿me amas?». Él levantó la vista sorprendido, y por un instante el tiempo pareció detenerse. «Claro que sí», respondió, casi con rabia. «No digas tonterías». Alba bajó la cabeza y sonrió con tristeza. No necesitaba más pruebas. Su corazón ya sabía que algo se interponía entre ellos. Pero decidió, una vez más, cubrir su casa con oración en lugar de confrontación. Más tarde, cuando se quedó sola, tomó su Biblia y abrió al azar. Sus ojos se posaron en un pasaje que parecía escrito para ella. «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». La respiración se le calmó. Las lágrimas se secaron lentamente. Quizás la traición rondaba, quizás los secretos se escondían en la pantalla de un teléfono, pero ella eligió aferrarse a esa promesa. Las misericordias de Dios eran nuevas cada mañana. Eso significaba que cada día traía consigo una oportunidad de restauración. En los días siguientes, la tensión aumentó. Mateo pasaba más tiempo fuera. Bruno llamaba con insistencia y los vecinos murmuraban. Alba sentía la presión como una soga que apretaba su cuello. Y aún así, cada amanecer repetía la misma declaración en voz alta. «Gracias, Señor, por despertar con vida. Gracias porque si aún estoy aquí, es porque todavía hay propósito y victoria reservada para mí». Los niños, sin comprender del todo, repetían con ella. Lucía levantaba la voz con entusiasmo. Tomás lo hacía entre risas. Alba los miraba y comprendía que esa era la verdadera batalla, preservar la fe en sus corazones. Una tarde, al regresar de hacer unas compras pequeñas, encontró a Mateo en la sala, hablando por teléfono con voz baja. Al verla, interrumpió la llamada con rapidez. «Era Bruno», explicó, sin que ella hubiera preguntado. Alba lo observó en silencio. No discutió, no reclamó. Sabía que las palabras de él ya no eran suficientes. Sería Dios quien revelaría la verdad en el momento preciso. Esa noche, mientras acostaba a sus hijos, Alba volvió a orar. «Señor, guarda mi matrimonio. No permitas que la sospecha se convierta en odio, ni que el silencio se transforme en abismo. Enséñanos a perdonar incluso lo que todavía no entendemos». Cerró los ojos y se dejó arrullar por el murmullo de sus propias lágrimas. La casa estaba llena de secretos, pero también de promesas, y aunque la sombra de la duda se alzaba cada vez más oscura, Alba sabía que no luchaba sola. La pantalla de un teléfono podía esconder mentiras, pero la luz de la fe revelaba verdades más profundas, y ella estaba decidida a resistir, aunque fuera con las rodillas dobladas en oración y el corazón desgarrado por la incertidumbre. El amanecer llegó húmedo, con un aire espeso que anunciaba lluvia. Alba abrió la ventana y respiró hondo. La humedad impregnaba las cortinas y el aroma a tierra mojada se mezclaba con el café ralo que había dejado sobre la estufa. Lucía y Tomás aún dormían, envueltos en mantas finas, ajenos al murmullo de la calle. El eco de la oración de la noche anterior seguía latiendo en su pecho. Había pedido por su matrimonio, por la fidelidad de Mateo, por la fortaleza necesaria para soportar el silencio que se había instalado entre ellos. Mientras recogía los platos que habían quedado del día anterior, escuchó el sonido de pasos lentos acercándose a la puerta. Se asomó por la ventana y su corazón se estremeció al ver la figura encorvada de su padre, don Rafael,
acompañado de doña Elena, su madre. Él tosía con insistencia, sujetándose el pecho como si cada espasmo le arrancara un pedazo de vida. Alba corrió a abrir la puerta. «Papá, mamá, ¿por qué no avisaron?», dijo con una mezcla de sorpresa y preocupación. Doña Elena sonrió débilmente, acomodándose el rebozo sobre los hombros. «Queríamos darte una sorpresa, hija. Hace días que no venimos». Don Rafael intentó sonreír también, pero la tos lo interrumpió. Alba lo ayudó a entrar, sintiendo en sus manos la fragilidad de un cuerpo que alguna vez había sido fuerte como un roble. Recordó su infancia, cuando él la cargaba sobre los hombros y le mostraba el horizonte del campo, diciéndole que siempre habría esperanza más allá de cualquier tormenta. Ahora, verlo así, tan vulnerable, le partía el alma. Los sentó en la sala. La vieja mecedora rechinó bajo el peso de su madre, y don Rafael se acomodó en el sillón, respirando con dificultad. Alba se arrodilló frente a él, tomándole las manos. «Papá, tu tos me preocupa. Debes ir al médico». Él negó con la cabeza. «No te angusties, hija. Solo es cansancio. A mi edad, los huesos y los pulmones ya no responden como antes». Doña Elena intervino, acariciando el brazo de Alba. «No exageres, Rafael. Esta tos no es nueva, pero Dios nos ha sostenido hasta aquí». Alba sintió un nudo en la garganta. Los miró y se prometió no dejar que el miedo tomara el control. Levantó la voz en oración, con los ojos humedecidos. «Señor, nunca permitas que nos falte la salud. Dale a mi padre fuerza en cada respiro. Devuélvele la vitalidad. Trae sanidad y paz a su cuerpo». Don Rafael la miró con ternura, y en sus ojos se reflejó un brillo de emoción. «Tu fe me sostiene, hija. A veces siento que tus palabras son el aire que me falta». Alba lo abrazó, y en ese gesto se fundieron años de sacrificios, silencios y amor incondicional. Los niños despertaron y bajaron corriendo. Lucía se lanzó a los brazos de sus abuelos, mientras Tomás se trepaba sobre las rodillas de don Rafael con la energía de siempre. La sala se llenó de risas infantiles, y por un momento, la sombra del cansancio se disipó. Doña Elena acarició la cabeza de su nieta y dijo con voz suave: «Estos niños son la bendición más grande que Dios nos ha dado. Cuídalos siempre, Alba. Protégelos con tu fe». Alba asintió, sabiendo que sus hijos eran su razón de mantenerse firme, aun cuando la vida la empujaba al abismo. Mientras preparaba un desayuno sencillo, notó la ausencia de Mateo. Su silla vacía junto a la mesa era un recordatorio de la distancia que crecía entre ellos. Se preguntó si estaría con Bruno, en otra reunión interminable, o si aquella llamada borrada de días atrás escondía algo más que negocios. Pero no dijo nada. No quería empañar la visita de sus padres con sospechas y silencios. Durante la comida, don Rafael habló de los viejos tiempos, de cómo había trabajado de sol a sol en el campo para que sus hijos estudiaran. Su voz, aunque debilitada, aún conservaba la firmeza de quien había enfrentado tormentas sin rendirse. «Recuerda siempre, hija», le dijo, «que Dios no abandona a los que confían en Él. Incluso en la enfermedad, Él sostiene». Alba sintió que esas palabras eran más que un consejo, eran un legado. La tarde avanzó, y la tos de su padre se intensificó. Alba lo convenció de recostarse un rato. Mientras él dormía, ella se sentó junto a su madre en la mecedora. «Lo veo frágil, mamá», confesó, con un hilo de voz. Doña Elena suspiró. «Lo está, pero no me quejo. Dios nos ha dado más años de los que esperábamos juntos. Ahora me aferro a cada día como si fuera un regalo». Alba le tomó la mano, sintiendo la piel arrugada y cálida de su madre. «Yo voy a orar por ustedes, todos los días. No quiero que me falten». Doña Elena la miró con dulzura. «La mejor herencia que podemos dejarles a ustedes y a los niños es la fe. Lo demás se acaba, pero la fe sostiene generaciones». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Alba como un sello. Cuando don Rafael despertó, insistió en levantarse para despedirse. Se negó a quedarse la noche, argumentando que su casa también los necesitaba. Antes de salir, abrazó a Alba con la poca fuerza que le quedaba. «Sigue firme, hija. Cuida a tu familia. Y nunca olvides que la misericordia de Dios es más fuerte que cualquier sombra». Alba lo besó en la frente y lo vio alejarse por el pasillo, apoyado en su bastón, con la dignidad de un guerrero que, aún cansado,
se niega a rendirse. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Los niños jugaban en el cuarto, pero Alba permaneció de pie en la sala, abrazando sus propios brazos. Sintió una mezcla de gratitud y temor. Gratitud por tener aún a sus padres vivos, temor por la fragilidad que había visto en ellos. Se arrodilló en medio del piso y comenzó a orar con una intensidad que la hizo temblar. Señor, protege a mis padres. Dales salud, alegría, esperanza. No permitas que la enfermedad los desgaste, ni que la soledad los consuma. Derrama sobre ellos tu paz y tu fortaleza. El eco de sus palabras se quedó flotando en la sala, y en ese instante Alba supo que la visita de sus padres había sido más que un encuentro familiar. Había sido un recordatorio de que la fe debía cubrir no solo a su esposo y a sus hijos, sino también a quienes la habían sostenido desde el principio. Esa noche, cuando Mateo regresó tarde y cansado, Alba lo recibió en silencio. No mencionó la visita de sus padres ni la tos de don Rafael. Guardó en su corazón la promesa de que oraría cada día por ellos, convencida de que la oración podía sostener incluso los cuerpos más frágiles. Mateo dejó el teléfono sobre la mesa, volvió a contestar otra llamada y se encerró en la habitación. Alba se quedó sola en la sala, mirando la foto de sus padres enmarcada en la pared. Sus rostros, llenos de arrugas y de vida, le recordaban que el amor verdadero se medía en años de lucha compartida. Cerró los ojos y repitió la oración de su padre. Dios no abandona a los que confían en Él, y se prometió que, sin importar cuán fuerte soplara la tormenta, ella seguiría creyendo. La tarde se extendía pesada, con un sol que caía sin piedad sobre los techos oxidados del vecindario. Alba había salido a comprar algunas verduras al mercado, llevando en la bolsa apenas lo justo para que alcanzara. Caminaba con la frente en alto, intentando no mostrar el cansancio que llevaba dentro. Al regresar, mientras cruzaba la acera frente a su casa, escuchó los comentarios de unas vecinas que charlaban a propósito lo suficientemente alto como para que ella oyera. «Mateo está en la gloria últimamente», dijo una de ellas, con una risa que escondía veneno. «Negocios nuevos, cenas caras, amigos importantes. ¿Quién sabe con quién anda celebrando tanto?». La otra respondió con tono burlón. «Dicen que tiene una amiga, de esas que no son solo amigas». Las carcajadas resonaron en los oídos de Alba como un golpe seco. Sintió que la sangre le hervía y la bolsa en su mano tembló. Las verduras casi rodaron al suelo, pero se agachó a recogerlas con calma, como si las palabras no hubieran calado en su alma. Se obligó a respirar hondo y caminar hacia su puerta, ignorando las miradas que la seguían. Al entrar a la casa, dejó las cosas en la mesa y apoyó las manos sobre la madera áspera. El eco de las voces seguía repitiéndose en su mente. Era evidente que las murmuraciones se habían extendido por el barrio como un incendio imposible de detener. La envidia, disfrazada de curiosidad, se paseaba entre las casas, contaminando el aire. Lucía se acercó corriendo, abrazándola por la cintura. «Mamá, ¿por qué estás seria?». Alba acarició su cabello con ternura. «Nada, mi amor, solo estoy cansada». Pero dentro de sí, sabía que no podía permitir que esas palabras sembraran discordia en su hogar. Cerró los ojos por un instante y recordó con firmeza la promesa de Isaías: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Y lo declaró en voz alta, aunque solo ella se escuchara. «Ninguna envidia prevalecerá contra mi casa». Esa frase resonó en el aire como un escudo invisible. Era más que un simple pensamiento. Era un decreto que cubría a sus hijos, a su matrimonio, a sus padres. Al caer la noche, Mateo regresó. Entró con paso apresurado, cargando el cansancio en los hombros. Alba lo recibió en la sala, decidida a hablar con calma. «Hoy escuché comentarios en la calle», dijo, sin rodeos. «Hablan de ti, Mateo. Hablan de nosotras, de nuestra casa». Él frunció el ceño, dejando el maletín en el suelo. «Son chismes. La gente no tiene otra cosa que hacer. No les des importancia». Alba lo observó en silencio. Quería creerle, pero la duda seguía clavada como una espina. «Es fácil decirlo, pero las palabras hieren», respondió. «Y a mí me hieren más cuando vienen de personas que se alegrarían de vernos caer». Mateo apretó los puños. «No quiero dramas, Alba. Estoy cansado». Ella guardó silencio. No era momento de discutir. Sabía que detrás de su enojo había miedo,
Y detrás del miedo, secretos. Pero en lugar de insistir, decidió volver a su refugio, la oración. Más tarde, cuando los niños dormían, se arrodilló junto a la cama y elevó su voz en un susurro que apenas rompía el silencio de la noche. Señor, cubre nuestro hogar de toda envidia, que ninguna palabra malintencionada tenga poder sobre nosotros. Guarda a Mateo en su trabajo, guarda a mis hijos en su escuela, guarda a mis padres en su vejez. Que esta casa sea un refugio de paz, donde la maldad no tenga entrada. Mientras oraba, una calma profunda descendió sobre ella. Sentía que el miedo perdía fuerza, que la atmósfera cambiaba. La mañana siguiente amaneció con un aire fresco, como si la lluvia de la madrugada hubiera limpiado el barrio. Alba preparó un desayuno sencillo, pero lo sirvió con alegría. Hoy será un buen día, les dijo a los niños, con una sonrisa que parecía borrar las tensiones de la noche anterior. Tomás levantó los brazos al cielo como imitándola. Dios nos cuida, mamá. Alba lo abrazó, conmovida por la fe sencilla de su hijo. Horas más tarde, mientras barría el patio, escuchó otra conversación al otro lado de la reja. Una de las mismas vecinas comentaba en voz baja, aunque lo suficiente para que se oyera. Esa mujer aguanta demasiado. Yo ya habría puesto a Mateo en su lugar. El veneno de esas palabras intentó clavarse de nuevo en su corazón, pero Alba respiró hondo y respondió en silencio. Señor, tú eres mi defensa. No permitirás que la lengua malintencionada destruya lo que tú has bendecido. Al mediodía, Irene llegó con una bolsa de pan recién horneado. Su presencia era un alivio en medio de tanta hostilidad. No escuches lo que dicen, le aconsejó, al notar su expresión. La envidia siempre busca casa en los corazones vacíos. Alba asintió, agradecida. A veces siento que soy yo contra el mundo. No, amiga, replicó Irene mirándola a los ojos. Es Dios contigo, y eso es suficiente. La tarde avanzó entre labores y juegos infantiles. Pero cuando Mateo regresó esa noche, el ambiente estaba cargado. Alba percibía en él un nerviosismo que no podía disimular. Se sentó frente a él en la sala, mientras los niños jugaban en su cuarto. Mateo, necesito que me digas la verdad, dijo con voz serena. ¿Hay algo más detrás de estas llamadas, de estas salidas, de esos rumores? Él suspiró, cubriéndose el rostro con las manos. Alba, confía. Estoy trabajando duro, nada más. Los comentarios de los vecinos no significan nada. Ella lo miró fijamente. No me preocupa solo lo que digan. Me preocupa lo que eso pueda sembrar en nuestra casa. No quiero que la envidia ni la desconfianza nos separen. Mateo levantó la vista, con los ojos cansados. Prometo que todo lo que hago es por nosotros. Alba lo escuchó, aunque el eco de la duda seguía vivo. Decidió una vez más cubrir su hogar con fe, en lugar de palabras hirientes. Cuando la noche se cerró por completo, salió al patio, miró al cielo estrellado y declaró en voz firme, casi como un grito: Ninguna envidia prevalecerá contra mi casa. Ninguna arma forjada prosperará contra mi familia. El viento sopló suave, como si respondiera a su declaración. Y en ese instante, Alba supo que la verdadera batalla no se libraba en las calles ni en las murmuraciones, sino en el mundo espiritual. Cerró los ojos y sonrió, convencida de que mientras mantuviera su fe encendida, ninguna sombra podría apagar la luz que cubría su hogar. La oficina estaba envuelta en un murmullo constante de teclados y teléfonos. Un aire pesado, mezcla de café recalentado y tensión acumulada, impregnaba cada rincón. Mateo entró con paso rápido, llevando consigo no solo el maletín, sino también las dudas que lo perseguían desde hacía días. El rostro serio, la frente perlada de sudor y la mandíbula apretada revelaban que no se trataba de una jornada cualquiera. Bruno lo esperaba en su despacho. La puerta de vidrio reflejaba la sonrisa amplia de aquel hombre, una sonrisa que nunca lograba inspirar confianza. Bruno era hábil con las palabras, experto en disfrazar trampas con promesas. Tenía un modo particular de inclinarse hacia adelante cuando hablaba, como si estuviera a punto de revelar un secreto. «Mateo, siéntate», dijo con una cordialidad ensayada. «Hoy tenemos una oportunidad que no podemos dejar pasar». Mateo se sentó, aunque su cuerpo entero se tensaba. Observó los documentos extendidos sobre la mesa. Contratos, cifras,
proyecciones de ganancias demasiado altas para ser reales. Explícame, respondió, intentando mantener un tono neutro. Bruno se inclinó, bajando la voz. Es simple. Tenemos un socio dispuesto a invertir, pero quiere resultados rápidos. Necesitamos mover algunos números, ajustar cuentas, hacer que todo luzca más atractivo. Después, cuando entren los fondos, lo regularizamos. Mateo sintió un vacío en el estómago. Había escuchado esa clase de propuestas antes, siempre envueltas en palabras bonitas. Sabía que ajustar cuentas significaba manipular, ocultar, traicionar principios. Bruno, eso es ilegal, dijo con firmeza. Ilegal, legal. Bruno agitó la mano como si las palabras fueran humo sin importancia. Lo que importa son los resultados. Y te aseguro que si jugamos bien, en 6 meses estarás en una posición que ni imaginaste. Mateo se recostó en la silla, mirando los papeles como si fueran serpientes enroscadas listas para atacar. Pensó en Alba, en Lucía y Tomás, en los desayunos escasos, en la tos de don Rafael. La tentación se mezclaba con la necesidad. No lo sé, susurró. Bruno sonrió, como un cazador que siente a su presa debilitada. Míralo de esta manera. No estás robando, solo estás adelantando el futuro. Todos lo hacen, Mateo. No seas ingenuo. Mateo apretó los puños bajo la mesa. Quiso responder con contundencia, pero el miedo lo frenó. Temía perderlo todo. Temía quedarse sin trabajo en un momento en que la economía parecía desplomarse. Mientras tanto, en casa, Alba barría el patio con movimientos lentos. Cada barrida era un intento de ordenar también el desorden de su corazón. No sabía lo que Mateo enfrentaba en ese momento, pero una inquietud la atravesaba como espina. Se detuvo. Apoyó las manos sobre el palo de la escoba y cerró los ojos. Señor, guarda a Mateo en su trabajo. No permitas que caiga en trampas, que lo engañen con falsas promesas. Cubre su salida y su entrada. Dale sabiduría para elegir lo correcto. Un viento leve agitó su cabello, y Alba lo tomó como una señal de que su oración había sido escuchada. En la oficina, la voz de Bruno seguía retumbando. «Firma aquí, y todos ganamos», dijo, empujando un contrato hacia él. Mateo lo miró fijamente. «Necesito pensarlo». Bruno arqueó una ceja. «Si lo piensas demasiado, perderás la oportunidad. No seas cobarde». Esa palabra golpeó el orgullo de Mateo. ¿Cobarde? No quería ser visto así, pero más fuerte aún fue la imagen de su familia. Recordó a Alba repitiendo cada mañana: «Lo que Dios juntó no lo separa el hombre». Recordó a su hija Lucía pidiendo leche con inocencia, y a su hijo Tomás celebrando con un pedazo de pan duro como si fuera un tesoro. «Te daré mi respuesta mañana», dijo finalmente, levantándose. Bruno lo observó con una sonrisa fría. «Está bien, Mateo, pero recuerda, las puertas no se abren para siempre». De camino a casa, la ciudad parecía más ruidosa que de costumbre. Las bocinas, los vendedores en las esquinas, las luces de neón en los bares. Todo le recordaba lo fácil que era perderse en medio de la confusión. Su mente era un campo de batalla. Por un lado, la promesa de dinero y estabilidad. Por otro, la voz de su conciencia y la fe de Alba que parecía sostenerlo incluso en la distancia. Cuando entró en casa, los niños corrieron a abrazarlo. Lucía le mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Una familia de 4 personas tomadas de la mano bajo un cielo azul. Mateo lo sostuvo con cuidado, sintiendo cómo algo en su interior se quebraba. Alba lo observó desde la cocina. No dijo nada, pero percibió la sombra en sus ojos. Sirvió la cena con calma y esperó a que los niños subieran a su cuarto antes de hablar. «Mateo, te noto inquieto». Él se pasó la mano por el rostro, cansado. «Son cosas del trabajo». Alba se acercó, apoyó su mano en su hombro y susurró: «Dios guardará tu salida y tu entrada. No olvides que tu integridad vale más que cualquier ganancia». Él la miró, sorprendido. Era como si ella supiera exactamente lo que había escuchado esa tarde en la oficina. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. «No necesito saber detalles», respondió Alba. «Solo sé que el enemigo busca atraparte donde más duele. Y sé que Dios puede librarte de trampas ocultas». Mateo bajó la cabeza. No podía confesarlo todo aún, pero sintió que las palabras de su esposa eran un ancla. Esa noche, mientras ella dormía, él permaneció despierto mirando el techo. La oferta de Bruno seguía rondando como un fantasma. Pensó en firmar, en callar,
en asegurar un futuro más cómodo. Pero también pensó en Alba arrodillada en oración, en la voz firme con que declaraba cada promesa, y entendió que su batalla no era solo financiera, era espiritual. En su interior, Mateo pronunció una oración que hacía años no se atrevía a decir. Señor, si estás conmigo, muéstrame el camino. No permitas que la codicia me destruya. Las lágrimas asomaron en sus ojos, y en ese instante comprendió que necesitaba más que nunca la fe de su esposa y la protección de Dios. Al día siguiente, regresó a la oficina con la decisión aún tambaleante. Bruno lo esperaba, confiado. Entonces, ¿qué me dices? Mateo respiró hondo. Necesito ser honesto. No puedo hacerlo. Bruno lo observó, sorprendido, y luego sonrió con sarcasmo. Entonces, prepárate para quedarte atrás. Mateo sostuvo su mirada, y aunque el miedo lo atravesaba, también sintió una paz nueva. Al salir de la oficina, levantó la vista al cielo y recordó las palabras del Salmo que su esposa tantas veces repetía. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó que esa promesa podía ser real también para él. La campana del colegio resonaba aguda, anunciando la salida de los estudiantes. Alba aguardaba junto a la reja, con la canasta en la mano y el corazón palpitante. Entre el bullicio de risas, mochilas que golpeaban los muros y voces infantiles, buscaba a Lucía y a Tomás con la mirada. Apenas los vio, su corazón se enterneció. Lucía caminaba cabizbaja, los hombros caídos, como si cargara un peso invisible. Tomás, en cambio, corría alegre, agitando los brazos para llamar su atención. Cuando llegaron a su lado, Alba acarició la mejilla de su hija mayor. «¿Qué pasa, mi amor?» Lucía dudó en responder. Bajó la mirada, mordió su labio y finalmente susurró. «Los niños dicen que papá no nos quiere porque nunca viene a las reuniones. Dicen que sus amigos son más importantes que nosotros». El pecho de Alba se estremeció. La inocencia de su hija estaba siendo herida por la crueldad del mundo. Se arrodilló frente a ella, ignorando la mirada de otros padres que pasaban cerca. «No escuches esas voces, Lucía. Papá te ama, y aunque a veces no esté presente, eso no significa que no seas lo más valioso para él». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Alba la abrazó fuerte, cubriéndola con su cuerpo como si pudiera protegerla de cada palabra hiriente. En el camino de regreso a casa, Tomás corría delante, recogiendo piedritas y cantando canciones inventadas. Lucía caminaba más despacio, aferrada a la mano de su madre. Alba sabía que las palabras que había dicho no serían suficientes. Esa herida necesitaba más que consuelo humano. Necesitaba una oración profunda que llegara al corazón de su hija y al oído de Dios. Al llegar a casa, sirvió la merienda, pero Lucía apenas tocó el pan. El silencio de la niña se hizo insoportable. Alba decidió entonces reunir a los dos frente al sofá. «Quiero que repitamos algo juntos», dijo con voz firme. «Somos hijos de un Dios que nunca abandona. Somos amados, protegidos y bendecidos». Lucía dudó, pero terminó repitiendo en un susurro. Tomás lo dijo en voz alta, con entusiasmo. Alba los abrazó a los dos, sintiendo cómo su propia fe se renovaba en esa confesión. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Alba encendió una pequeña vela en el cuarto. Se arrodilló junto a la cama de Lucía y comenzó a orar en voz baja, con lágrimas que mojaban la colcha. «Señor, guarda el corazón de mi hija. No permitas que las burlas del mundo arranquen su inocencia ni apaguen su luz. Dale seguridad en ti, que nunca dude de su valor. Y guarda también a Tomás, que su alegría nunca se marchite. Cubre a mis hijos con tu protección, desde la cabeza hasta los pies». En su interior, sintió una paz que no venía de ella. Era como si un manto invisible descendiera sobre la habitación, como si ángeles se apostaran junto a la cama de sus pequeños. A la mañana siguiente, al preparar los uniformes, Alba notó en Lucía una leve sonrisa. Era pequeña, pero suficiente para alimentar su esperanza. «Hoy va a ser un buen día», le dijo. «Sí, mamá», respondió la niña, con un brillo nuevo en los ojos. Mientras los acompañaba al colegio, Alba repitió en silencio las palabras del Salmo 91. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente», y lo declaró sobre sus hijos, convencida de que esa promesa se haría real en sus vidas. Mientras tanto,
Mateo vivía otra batalla. En la oficina, las tensiones con Bruno aumentaban. Él había rechazado la propuesta deshonesta, pero eso lo había convertido en blanco de críticas y presiones. Algunos compañeros lo miraban con desdén, como si su integridad fuera un obstáculo en el camino de la ambición. «Eres demasiado correcto», le dijo un colega con ironía. «Así nunca vas a crecer». Mateo sintió la herida en su orgullo, pero también comprendió que había elegido un camino distinto. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgulloso de sí mismo. Esa tarde, cuando volvió a casa, Alba lo recibió con una noticia. «Lucía tuvo un mal día en la escuela», explicó. «La hirieron con palabras que no merecía». Mateo frunció el ceño. Se sentó junto a su hija y la abrazó. «Perdóname, princesa», le dijo. «Sé que a veces no estoy presente, pero eso no significa que no te ame con toda mi alma. Tú eres mi orgullo, y nada en este mundo podrá cambiarlo». Las lágrimas de Lucía se desbordaron, y en ese abrazo, algo sanó en su interior. Alba observó la escena con gratitud. Tal vez las batallas de Mateo en el trabajo y las suyas en casa no eran tan distintas. Ambos luchaban contra voces que intentaban sembrar dudas y destrucción. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Alba y Mateo se quedaron en la sala. El silencio era denso, pero no hostil. Él tomó su mano por primera vez en semanas. «Gracias por cuidar de ellos», dijo con voz quebrada. «Gracias por sostener esta casa cuando yo no he sabido cómo». Alba lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. «No estás solo, Mateo. Si caminamos juntos, con Dios, siempre habrá salida». Él asintió, con lágrimas contenidas. Esa noche, Alba volvió a arrodillarse. Esta vez, Mateo se unió a ella. Juntos, oraron por sus hijos, por su hogar, por las palabras que habían intentado herirlos y por la protección divina que los cubría. Fue un momento sencillo, pero poderoso. Dos corazones quebrados encontrando refugio en la misma fe. Al día siguiente, mientras Lucía entraba a la escuela, volteó a mirar a su madre y le dijo: «Mamá, ya no tengo miedo». Alba sonrió, sintiendo que aquella oración nocturna había germinado más rápido de lo que esperaba. En la vida diaria, las luchas podían ser silenciosas, pero Alba estaba convencida de algo. Cada lágrima derramada en oración era semilla de victoria, y esa certeza la mantenía de pie, aun en medio de la tormenta. El teléfono sonó con un timbre áspero en la madrugada. Alba se levantó sobresaltada, con el corazón golpeando en su pecho. El silencio de la casa, interrumpido por ese llamado inesperado, la llenó de presentimientos. Al descolgar, escuchó la voz quebrada de su hermana menor. «Alba, papá no está bien. La tos empeoró y no puede respirar». El mundo pareció detenerse. Alba apretó el auricular contra su oído, mientras sus piernas temblaban. «Voy para allá», respondió sin dudar. Despertó a Mateo, y en medio de la oscuridad le explicó lo sucedido. Él asintió, aún somnoliento, pero con un gesto serio. «Ve, yo me quedo con los niños». Alba salió casi corriendo, con la chaqueta apenas puesta. La calle estaba fría y silenciosa, como si también aguardara el desenlace de aquella madrugada. El camino hacia la casa de sus padres le pareció eterno. Al llegar, encontró a don Rafael recostado en la cama, pálido, con el pecho agitándose en cada intento de respiración. Doña Elena lo sostenía de la mano, con los ojos enrojecidos. «Papá», susurró Alba, acercándose. «Estoy aquí». Él abrió los ojos apenas, y una débil sonrisa se dibujó en su rostro. «Hija, no temas. Dios está conmigo». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Alba. Se arrodilló junto a la cama, tomó su mano áspera y comenzó a orar con todo el fervor de su alma. «Señor, no lo dejes caer. Devuélvele el aire, la fuerza. Permítele vivir más tiempo para que vea crecer a sus nietos». La respiración entrecortada de don Rafael se mezclaba con los sollozos de doña Elena. La atmósfera era densa, cargada de miedo, pero también de fe. Al amanecer, un médico del barrio, conocido de la familia, acudió para revisarlo. Tras auscultarlo, negó con la cabeza con gesto preocupado. «Sus pulmones están débiles. Necesita reposo absoluto, medicación constante y cuidados especiales». Doña Elena lo acompañó hasta la puerta, mientras Alba permanecía junto a su padre,
acariciando su frente. «Papá, tienes que ser fuerte». Él asintió con lentitud. «He sido fuerte toda mi vida, hija. Ahora necesito que tú lo seas por mí». Esas palabras cayeron como un peso en el corazón de Alba. Recordó todos los años en que él había sostenido a la familia con su esfuerzo, bajo sol y lluvia, sin quejarse nunca. Ahora, el hombre que siempre había parecido indestructible le pedía a ella la fortaleza. Regresó a casa esa mañana con los ojos hinchados por el llanto. Mateo la esperaba en la sala, con gesto serio. «¿Cómo está?» «Muy débil», respondió Alba. «El médico dice que necesita cuidados constantes». Mateo se pasó la mano por el cabello, preocupado. «Haremos lo que sea necesario». Alba lo miró, buscando en sus ojos la firmeza que ella necesitaba. «No quiero que se me vaya», dijo, quebrándose. «No estoy lista para perderlo». Él la abrazó, y por un momento el peso se repartió entre ambos. Los días siguientes fueron una rutina agotadora. Alba dividía su tiempo entre cuidar a los niños, sostener la casa y visitar a sus padres. Cada vez que llegaba, encontraba a doña Elena con ojeras profundas y un cuerpo agotado, pero con el mismo espíritu de siempre. «Dios me sostiene, hija», decía con voz cansada pero firme. «Aunque mis fuerzas se acaben, su misericordia es nueva cada mañana». Una tarde, mientras Alba limpiaba la habitación de su padre, escuchó cómo él murmuraba un salmo. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». La voz ronca, casi un susurro, llenó la habitación de una paz indescriptible. Alba se detuvo, cerró los ojos y dejó que esas palabras la envolvieran. «Descansarás en verdes prados, papá», susurró. «Y mientras tanto, yo cuidaré de ti aquí». En casa los niños empezaban a notar la ausencia constante de su madre. «¿Por qué ya no estás tanto con nosotros?», preguntó Lucía con tristeza. Alba la abrazó fuerte. «Estoy con los abuelos porque me necesitan, pero ustedes siempre serán mi alegría». Tomás, con la inocencia de sus pocos años, dijo: «Entonces vamos a orar por el abuelo para que se cure y tú estés más con nosotros». Alba sonrió entre lágrimas. «Eso haremos». Y así, cada noche, los tres se reunían en el cuarto y oraban juntos por don Rafael. Lucía pedía con palabras sencillas que Dios le devolviera la fuerza, y Tomás repetía con entusiasmo: «Que el abuelo se cure, que el abuelo se cure». Mateo escuchaba desde la puerta, conmovido. Poco a poco, entendía que la fe de su esposa era un escudo no solo para ella, sino para toda la familia. Un sábado por la mañana, don Rafael tuvo una recaída fuerte. La tos no cesaba, y su cuerpo parecía rendirse. Alba pasó todo el día a su lado, cambiando paños húmedos, dándole agua, sosteniendo su mano. «No llores, hija», le dijo con voz débil. «Si me voy, me iré en paz, porque sé que has seguido el camino de la fe». Alba negó con la cabeza, incapaz de aceptar esas palabras. «No digas eso, papá. Aún te necesitamos». Él la miró con ternura. «Dios sabe el momento. Y cuando llegue, será perfecto». Alba se levantó, salió al patio y levantó las manos al cielo. «Señor, no lo permitas. No ahora. No me quites a mi padre». Las lágrimas la cegaron, pero en medio del dolor sintió una voz suave en su corazón que decía: «Mi gracia es suficiente». Regresó adentro, con el rostro empapado, y volvió a sentarse junto a la cama de su padre. Tomó su mano y, con firmeza renovada, comenzó a cantar un himno que él le había enseñado de niña. La voz temblaba, pero cada palabra llenaba el cuarto de una esperanza inesperada. Doña Elena se unió, y por unos minutos, la enfermedad no fue el centro, sino la fe que unía a esa familia. Los días siguieron con altibajos. Don Rafael parecía mejorar un poco, para luego recaer. Alba se sentía desgastada, pero no dejaba de orar. En cada visita, llevaba consigo una certeza: aunque los cuerpos se debilitaban, el espíritu podía seguir firme. Una noche, al regresar a casa, encontró a Mateo despierto, sentado en la sala con gesto preocupado. «Me ofrecieron un proyecto nuevo», dijo de pronto. «Podría darnos estabilidad, pero necesito viajar seguido». Alba lo miró en silencio. Entre la enfermedad de su padre y los rumores que aún circulaban en el vecindario, la idea de que Mateo pasara más tiempo lejos la inquietaba. «Solo te pido una cosa», dijo finalmente.
No pongas en riesgo tu integridad ni nuestra familia. Mateo asintió, aunque en sus ojos seguía la sombra de la duda. Alba se acostó esa noche con el alma partida entre dos batallas, la de su padre contra la enfermedad y la de su esposo contra la tentación del mundo. Y en medio de ambas, comprendió que su papel no era luchar con fuerzas humanas, sino seguir doblando rodillas. Antes de dormir se levantó y fue hasta la cama de sus hijos. Los miró dormir en paz, ajenos al peso que cargaban los adultos. Señor, protégelos de la tristeza. Dales alegría aun cuando yo no pueda dársela. Y si mi padre se va, que ellos recuerden siempre su fe y no su ausencia. Cerró los ojos y, entre sollozos, se durmió con la convicción de que cada oración era un puente entre su fragilidad y la fortaleza de Dios. El amanecer encontró a Alba con los ojos hinchados. Apenas había dormido, pues, cada vez que lograba cerrar los párpados, el rostro fatigado de su padre aparecía en su mente. El eco de su respiración entrecortada la acompañaba incluso en sueños. Se levantó en silencio, preparó café y pan para los niños y los despertó con ternura. Su sonrisa fingida escondía la angustia que la consumía, pero no quería que ellos cargaran con su dolor. «Hoy será un día bueno», dijo, mientras peinaba el cabello de Lucía. «Vamos a creer que todo mejorará». Tomás, medio dormido, alzó la cabeza y murmuró: «Mamá, yo pedí en la oración que el abuelo se cure. Seguro que Dios ya lo está haciendo». La fe inocente de su hijo le arrancó una lágrima. Lo besó en la frente y repitió para sí misma: «Dios escucha incluso las voces más pequeñas». Cuando los niños partieron al colegio, Alba se quedó sola en la sala. Se arrodilló frente al sofá y comenzó a orar. Su voz era un susurro al principio, pero pronto se quebró en un clamor profundo. «Señor, necesito fuerzas. No quiero que la desesperación me robe la esperanza. Mira a mi padre, dale alivio. Mira a Mateo, líbralo de la trampa. Mira a mis hijos, guárdalos de la tristeza». Las lágrimas corrían, y aunque nadie la escuchaba, ella sabía que esas palabras no quedaban en el aire. Esa misma mañana, en la oficina, Bruno se mostró más insistente que nunca. Había perdido la paciencia con las evasivas de Mateo. «Ya no puedes seguir con tu juego de santo», dijo, arrojando un fajo de documentos sobre el escritorio. «Si no firmas, quedas fuera». Mateo lo miró con rabia contenida. «Prefiero estar fuera que manchar mis manos». Bruno se rió, con esa carcajada seca que siempre lo incomodaba. «¿Y de qué vivirás? ¿De oraciones? ¿De sermones de tu esposa? El mundo real no funciona así, Mateo». Las palabras cayeron como piedras en el orgullo de Mateo. Quiso responder con furia, pero se contuvo. Había aprendido a reconocer la manipulación disfrazada de burla. «Haz lo que quieras, Bruno. Yo no voy a prestarme para tus trampas». El rostro de Bruno se endureció. «No lo olvides. Yo también sé cómo destruir reputaciones». Mateo salió de la oficina con la respiración agitada. Sintió el peso de una amenaza que no podía ignorar. Caminó por las calles sin rumbo, luchando contra la tentación de rendirse. En un instante de debilidad pensó en todo lo que podría perder: el trabajo, la estabilidad, el respeto de sus colegas. Pero también recordó el rostro de Alba, orando cada noche, y la voz de su hija Lucía diciéndole que lo amaba, aunque no siempre estuviera presente. Se detuvo en medio de la acera, levantó la vista al cielo despejado y murmuró en silencio: «Señor, no me dejes caer». Alba, por su parte, decidió visitar a sus padres después del almuerzo. Llevó un poco de sopa caliente y pan fresco. Al entrar, vio a doña Elena con el rostro más cansado que nunca. «Mamá, ¿dormiste algo?». La mujer negó con la cabeza. «Tu padre no me deja pegar ojo. Su tos empeora cada noche». Alba le acarició la espalda y se ofreció a quedarse esa noche para que ella pudiera descansar. Pasó la tarde al lado de don Rafael, humedeciéndole los labios y refrescando su frente. A pesar de la debilidad, él intentó bromear. «Nunca pensé que terminaría siendo tan consentido». Alba sonrió, aunque las lágrimas amenazaban con salir. «No digas tonterías, papá. Tienes que ponerte fuerte otra vez». Él la miró con ternura. «Mi fuerza ahora eres tú». Esas palabras le perforaron el alma. Recordó su infancia, cuando era él quien la levantaba en brazos para que no tropezara en los caminos de tierra. Ahora los papeles se invertían, y esa carga la desbordaba. Al caer la noche,
Alba lo cubrió con una manta y volvió a casa. Mateo la esperaba despierto. Tenía el rostro sombrío. Bruno me amenazó, dijo sin rodeos. Si no hago lo que quiere, puede arruinarme. Alba sintió un escalofrío, pero en lugar de hundirse, se levantó con firmeza. Que intente lo que quiera. No tiene más poder que el que Dios le permita. Mateo la miró sorprendido. Hablas como si no tuvieras miedo. Claro que tengo miedo, confesó ella. Pero no voy a dejar que eso nos robe la fe. Esa noche, se sentaron juntos por primera vez en semanas. Alba tomó la mano de su esposo y comenzó a orar. Sus palabras fueron simples, pero contundentes. Señor, rompe todo plan de maldad contra nosotros. Cierra la boca del que calumnia. Dale a Mateo valor para mantenerse firme. Mateo escuchó en silencio. Cuando ella terminó, agregó con voz temblorosa: Yo también quiero creer, Alba. Ayúdame a no caer. Alba lo abrazó, y en ese gesto se reconciliaron dos almas que habían estado distantes. Días después, la salud de don Rafael empeoró aún más. Una madrugada, su respiración se detuvo por segundos que parecieron eternos. Alba, desesperada, lo agitó suavemente hasta que volvió a inhalar. «No me asustes así, papá», dijo entre sollozos. Él la miró débilmente. «Cuando me vaya, no llores como si fuera el fin. La muerte no es derrota cuando se ha vivido con fe». Pero Alba no quería escuchar esas palabras. La sola idea de perderlo la deshacía por dentro. En casa, Lucía comenzó a tener pesadillas. Soñaba que su abuelo desaparecía y ella corría sin alcanzarlo. Una noche despertó llorando, y Alba la abrazó fuerte. «¿Se va a morir el abuelo?», preguntó con voz temblorosa. Alba respiró hondo, buscando fuerzas. «El abuelo está enfermo, sí, pero Dios está con él. Y pase lo que pase, nunca estaremos solos». Lucía la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Yo no quiero que se muera». Alba acarició su rostro. «Ni yo. Por eso vamos a seguir orando juntos». En paralelo, Mateo recibió otra embestida en el trabajo. Bruno había comenzado a sembrar rumores sobre él, insinuando que no era de fiar. Algunos compañeros empezaron a alejarse, temerosos de quedar asociados a su rebeldía. Una tarde, mientras recogía sus cosas, un joven colega se acercó. «Sé que Bruno te está presionando. No todos creemos sus mentiras. Solo quería decirte que admiro tu valor». Mateo sintió un nudo en la garganta. Esa pequeña muestra de apoyo le dio la certeza de que no estaba completamente solo. Esa noche, al volver a casa, encontró a Alba en el patio, con las manos levantadas al cielo. Su voz se alzaba fuerte, como un clamor que atravesaba las paredes. «Señor, trae justicia a nuestra casa. Rompe toda lengua que se levante contra nosotros. Sana a mi padre. Dale a mis hijos paz. Dale a Mateo victoria en medio de la injusticia». Mateo se quedó escuchando desde la puerta. Por primera vez comprendió que la verdadera batalla no era contra Bruno, ni contra la enfermedad, ni contra los rumores. Era contra la oscuridad que intentaba apagar la fe de su familia. Se acercó, tomó la mano de Alba y, sin decir nada, se unió a su oración. Esa unión, en medio del dolor, fue la chispa que encendió de nuevo una esperanza que parecía apagada. Alba lo entendió entonces. Las pruebas podían cercarlos, pero mientras mantuvieran la fe, nunca estarían derrotados. La lluvia caía con fuerza aquella tarde, golpeando los techos y formando riachuelos en las calles polvorientas. Alba sostenía un paraguas viejo mientras corría hacia la casa de sus padres. El mensaje de su hermana había sido claro. Don Rafael estaba muy mal, y tal vez aquella noche no resistiría. El corazón de Alba latía con violencia, como si quisiera salirse de su pecho. Al entrar, el olor a eucalipto y a medicinas impregnaba la habitación. Doña Elena estaba sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas, rezando en silencio. Don Rafael, tendido, respiraba con dificultad. Cada inhalación parecía una batalla contra el tiempo. Alba se acercó, tomó su mano áspera y sintió lo frágil que se había vuelto aquel cuerpo que durante décadas había sido fuerte como un roble. «Papá, estoy aquí», susurró, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Él abrió los ojos apenas, y una débil chispa brilló en ellos. «No llores, hija. Recuerda que para mí morir es ganancia». Alba negó con la cabeza, incapaz de aceptar esas palabras. «No digas eso, papá. Aún te necesitamos».
Don Rafael intentó sonreír, aunque su rostro se desfiguraba por el dolor. Si Dios me llama, quiero ir en paz. Prométeme que cuidarás de tu madre, de tus hermanos, de tu familia. Prométeme que no dejarás de confiar en él. El nudo en la garganta de Alba casi la asfixiaba. Apretó su mano con fuerza. Te lo prometo, pero no me dejes todavía. El llanto de doña Elena se desbordó. Se inclinó sobre su esposo y murmuró entre sollozos: Rafa, no nos abandones. La tormenta arreciaba afuera, como si acompañara la lucha que se libraba dentro de aquella habitación. Alba se arrodilló junto a la cama y comenzó a orar con voz quebrada, pero firme. Señor, no permitas que mi padre se vaya aún. Dale aliento de vida. Tócalo con tu mano poderosa. Tú eres quien da y quien quita, pero yo te ruego misericordia. El silencio se hizo por unos segundos, roto solo por la respiración entrecortada de don Rafael y el retumbar de los truenos. Fue entonces cuando, contra todo pronóstico, su respiración pareció estabilizarse un poco. Doña Elena levantó la cabeza, sorprendida. «Está más tranquilo», dijo con voz temblorosa. Alba sintió que algo invisible se movía en esa habitación. No era una curación completa, pero sí un respiro, una tregua en la batalla. Se quedó toda la noche a su lado, humedeciéndole los labios, cambiando los paños de su frente, susurrándole palabras de ánimo. Cada vez que sentía que el sueño quería vencerla, se levantaba y oraba de nuevo, declarando promesas de vida sobre su padre. En casa, Mateo intentaba mantener la calma para los niños. Lucía no paraba de preguntar: ¿El abuelo va a morir, papá? Él la abrazó fuerte, tratando de ocultar sus propios miedos. El abuelo está luchando, pero pase lo que pase, debemos confiar en que Dios sabe lo que hace. Las palabras sonaban huecas incluso para él, pero eran lo único que podía ofrecer. Esa noche, después de acostar a los niños, se quedó sentado en la sala, pensando en su propio dilema. Bruno había vuelto a presionarlo. O se unía al plan o perdería su puesto definitivamente. Y ahora, con la enfermedad de su suegro, el peso económico sobre la familia sería aún mayor. «¿Qué hago, Dios?», murmuró, con el rostro entre las manos. «Si pierdo el trabajo, ¿cómo sostendremos todo? Pero si cedo, perderé mi alma». La lluvia golpeaba los cristales, como si la naturaleza misma respondiera a su tormento interior. Al día siguiente, al regresar Alba del lado de su padre, Mateo la esperaba con una expresión grave. «Bruno me dio un ultimátum. O acepto su propuesta o estoy fuera». Alba lo miró en silencio, agotada, con las ojeras marcadas y el corazón hecho pedazos. «¿Y qué vas a hacer?». Mateo la miró con desesperación. «No lo sé». Ella se acercó, tomó sus manos y habló con una firmeza inesperada. «No importa lo que perdamos. Prefiero una casa pobre pero limpia, que una llena de riquezas manchadas. Mateo, no podemos vender nuestra integridad». Él cerró los ojos, como si necesitara absorber esas palabras. En su interior, una lucha feroz se libraba. Por un lado, el deseo de proteger a su familia con estabilidad económica. Por el otro, la convicción de que ceder sería un pacto con la oscuridad. Los niños entraron corriendo, rompiendo la tensión. Tomás se aferró al cuello de su madre. «Soñé que el abuelo estaba jugando conmigo en el patio». Alba sonrió débilmente, sintiendo que la inocencia de sus hijos era un bálsamo en medio de tanta aflicción. Esa noche, Alba volvió a la casa de sus padres. Don Rafael seguía débil, pero respiraba mejor. Doña Elena, agotada, la miró con lágrimas de gratitud. «Si no fuera por ti, no sé cómo habría resistido». «Dios nos da las fuerzas, mamá», respondió Alba. «No estamos solas». Se arrodillaron juntas al lado de la cama y comenzaron a orar. La voz de Alba se elevaba con fervor, mientras doña Elena, entre sollozos, repetía amén en cada frase. Don Rafael, medio inconsciente, murmuraba palabras de fe, como si desde su debilidad aún guiara a su familia en el camino espiritual. En la oficina, Bruno decidió pasar al ataque. Comenzó a esparcir rumores más fuertes contra Mateo, acusándolo de ser un obstáculo para los proyectos, insinuando que era incompetente y desleal. Las miradas de sus colegas cambiaron. Algunos lo evitaban, otros lo observaban con desconfianza. Una tarde, al salir, Bruno se le acercó con esa sonrisa venenosa. «Te lo advertí, Mateo. Este mundo no tiene lugar para santos».
Mateo lo miró fijamente, con el corazón ardiendo de rabia, pero también con una calma que no era suya. «Prefiero perder aquí que perder mi alma». Bruno se rió y se alejó, pero en su interior Mateo sabía que esa guerra aún no había terminado. En casa, Alba seguía sosteniendo a todos con sus oraciones. Una madrugada, después de regresar de cuidar a su padre, se arrodilló junto a la cama, agotada pero decidida. «Señor, no permitas que las amenazas de Bruno destruyan a mi esposo. No permitas que la enfermedad arrebate la paz de mi familia. Levanta un muro de fuego alrededor de nosotros». Mateo la escuchaba desde la cama. Se levantó, se arrodilló a su lado y por primera vez en mucho tiempo oró con ella en voz alta. «Señor, yo no puedo solo. Ayúdame a ser el hombre que mi familia necesita». Las palabras resonaron en la habitación, y aunque los problemas seguían allí, esa unión les dio la certeza de que no estaban solos en la batalla. La noche era larga y oscura, pero en medio de ella, Alba y Mateo descubrieron una luz que ninguna tormenta podía apagar. El sol comenzaba a esconderse detrás de los techos rojizos cuando Alba llegó a la casa de sus padres. El aire olía a humedad y a medicamentos, un aroma que se había vuelto cotidiano en aquel hogar. Desde la puerta escuchó la tos seca de don Rafael, interrumpida por gemidos breves que le helaron la sangre. Entró apresurada y encontró a doña Elena sentada junto a la cama, con el rostro cansado y los ojos inflamados por el llanto. «Está muy débil hoy», susurró su madre, tomando la mano de Alba con desesperación. «No sé si aguantará otra noche». Alba se inclinó sobre su padre. Su piel estaba helada, y cada respiración parecía una batalla ganada a la fuerza. Sus labios secos se movieron apenas, y ella acercó el oído. «Hija, cuida a tu madre. No la dejes sola». Las lágrimas corrieron por el rostro de Alba, empapando la sábana. «No hables así, papá. Vas a mejorar, lo sé». Don Rafael abrió los ojos, y en ellos brillaba una paz extraña, como si ya hubiera aceptado lo que venía. «He peleado la buena batalla. He guardado la fe». Esas palabras se clavaron en el corazón de Alba. Se arrodilló junto a la cama, tomó su mano áspera y comenzó a orar. «Señor, si tu voluntad es llevarlo, dame fuerzas para aceptarlo. Pero si todavía nos lo puedes dejar, ten misericordia». La voz de doña Elena se unió a la oración, quebrada pero firme. Por unos instantes, la habitación entera se convirtió en un santuario improvisado donde la fe y el dolor se entrelazaban. Alba pasó la noche velando. No se permitió dormir. Cada vez que el pecho de su padre se detenía un segundo de más, ella se inclinaba con desesperación, temiendo que aquel fuera el último aliento. El reloj avanzaba lento, y cada minuto era una eternidad. Mientras tanto, en la otra parte de la ciudad, Mateo enfrentaba su propia guerra. Al llegar a la oficina esa mañana, lo esperaba un ambiente cargado de hostilidad. Bruno había ejecutado su plan. En los pasillos corrían rumores de que Mateo había filtrado información sensible, de que era un traidor que buscaba destruir a la empresa desde dentro. Los compañeros que solían saludarlo ahora lo miraban con desconfianza. Algunos incluso se apartaban como si fuese un apestado. Mateo intentó defenderse, pero las palabras parecían chocar contra un muro invisible. «No puedes luchar contra lo que ya está decidido», le dijo Bruno en privado, con una sonrisa venenosa. «Nadie te cree, Mateo. Solo tienes una salida. Alíate conmigo y limpiamos tu nombre». Mateo lo miró con rabia y desprecio. «Prefiero que me hundas antes que convertirme en lo que tú eres». Bruno lo aplaudió con sarcasmo. «Muy noble. Muy estúpido también». Cuando Mateo salió de la oficina esa tarde, llevaba consigo no solo el peso de las acusaciones, sino también la incertidumbre de su futuro. En casa lo esperaban Alba y los niños, y no sabía cómo explicarles que quizás pronto se quedaría sin trabajo. Al llegar, encontró a Alba sentada en la sala, con los ojos enrojecidos. Ella lo miró, y sin necesidad de palabras, él supo que la condición de don Rafael había empeorado. Se abrazaron en silencio, compartiendo dos dolores distintos que sin embargo los unían. «Hoy casi se nos va», susurró ella. «No sé cuánto más podrá resistir». Mateo le acarició el cabello, intentando transmitirle una fortaleza que él mismo no tenía. «Entonces, debemos aprovechar cada instante», dijo, con voz baja. Esa noche, llevaron a Lucía y a Tomás a ver al abuelo. Los niños entraron en silencio, con los ojos muy abiertos. Don Rafael, con esfuerzo,
Extendió la mano. «Vengan, mis pequeños». Lucía se acercó primero, temblando. «Abuelito, no te vayas». Él acarició su mejilla con ternura. «No me voy del todo, mi niña. Aunque no me veas, siempre estaré contigo en tus recuerdos y en tu fe». Tomás, con la inocencia que lo caracterizaba, subió a la cama y se acurrucó a su lado. «Cuando te cures, vamos a jugar otra vez, ¿sí?» Don Rafael sonrió débilmente y una lágrima rodó por su mejilla. «Sí, campeón. Jugaremos en un lugar mucho más grande y hermoso». Alba no pudo contener el llanto. Doña Elena también se quebró, y la habitación se llenó de sollozos. Aún así, había una paz indescriptible que envolvía a todos, como si Dios mismo los estuviera consolando. Al regresar a casa, Lucía se aferró a su madre. «Tengo miedo, mamá». «Yo también, hija», respondió Alba, acariciando su cabello. «Pero recuerda lo que siempre te digo, no estamos solos». Lucía asintió, aunque el brillo de las lágrimas empañaba sus ojos. Mateo escuchaba desde la puerta. Se sintió más pequeño que nunca. Mientras su esposa sostenía la fe de todos, él luchaba contra la tentación de rendirse. «¿De qué sirve resistir si de todas formas lo perderé todo?», pensó. Pero cuando vio a su hija acurrucada en los brazos de Alba, comprendió que rendirse no era una opción. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. Don Rafael mejoraba por momentos, para luego recaer con fuerza. La familia entera vivía en vilo, como si cada día pudiera ser el último. Mateo, en la oficina, era cada vez más aislado, pero también más firme en su decisión de no ceder. Una tarde, mientras Bruno lo acorralaba en el pasillo, un supervisor intervino. «Basta, Bruno. No puedes seguir con esto. Ya todos sabemos que eres tú quien mueve los hilos sucios aquí». Mateo no lo podía creer. Alguien, finalmente, había hablado en su defensa. Bruno palideció, y por primera vez perdió la sonrisa arrogante. El supervisor continuó. «Se abrirá una investigación interna, y si se confirma lo que sospechamos, no serás tú quien quede fuera, Mateo. Será él». Por primera vez en semanas, Mateo sintió que el aire regresaba a sus pulmones. No estaba derrotado, aún había esperanza. Esa noche, cuando llegó a casa, abrazó a Alba con fuerza. «Hoy vi la mano de Dios». Ella lo miró con curiosidad. «Alguien me defendió en el trabajo. La verdad está saliendo a la luz». Alba sonrió, con lágrimas en los ojos. «Te lo dije, Mateo. Ninguna mentira dura para siempre». Pero la alegría duró poco. Esa misma madrugada, un grito desgarrador de doña Elena los despertó. Alba y Mateo corrieron hasta la casa de sus padres. Allí encontraron a don Rafael inmóvil, con la respiración tan débil que apenas se notaba. Alba cayó de rodillas junto a la cama. «Papá, no me dejes». Don Rafael abrió los ojos una última vez. «No lloren por mí. He terminado la carrera. Nos veremos allá». Un suspiro largo escapó de sus labios, y luego, el silencio. Doña Elena gritó con dolor, y Alba lo abrazó con desesperación. El cuerpo de don Rafael yacía quieto, pero en el ambiente había algo extraño, una paz solemne, un descanso definitivo. Mateo, con los ojos empañados, tomó la mano de su esposa. «Tu padre partió con fe. Eso es un legado que nada ni nadie puede quitar». Alba lloró sin consuelo, pero en el fondo de su corazón entendió que esa era la despedida más digna que podía tener un hombre como don Rafael. La noticia de la partida de don Rafael corrió rápido entre familiares y vecinos. En pocas horas, la casa de los padres de Alba se llenó de personas que llegaban con rostros serios, abrazos largos y palabras de consuelo que parecían repetirse como un eco. «Lo sentimos mucho. Fue un hombre bueno. Ahora descansa en paz». Cada frase era un intento de alivio, pero ninguna alcanzaba a tocar la profundidad del vacío que Alba sentía. El cuerpo de su padre, vestido con ropa limpia y sencilla, reposaba en un ataúd de madera clara en medio de la sala. Alrededor, velas encendidas lanzaban destellos que parecían bailar sobre el rostro sereno de don Rafael. Los cánticos que algunos vecinos entonaban suavemente llenaban la atmósfera de una solemnidad que rompía el corazón. Alba permanecía de pie, inmóvil, sosteniendo la mano de su madre, que no paraba de llorar en silencio. Doña Elena parecía deshecha, con la espalda encorvada y los ojos fijos en el rostro inmóvil de su esposo. 40 años a su lado, Alba, susurró, como si hablara consigo misma.
¿Cómo se sigue después de esto? Alba no encontró respuesta. La abrazó con fuerza, tratando de transmitirle consuelo, aunque por dentro sentía la misma desolación. Recordaba cada escena de su infancia, su padre esperándola en la puerta con una sonrisa después de la escuela, las historias que contaba en las noches de tormenta, los consejos que daba siempre con calma. Ahora todo quedaba reducido a recuerdos. Los niños también estaban allí. Lucía permanecía seria, con los ojos grandes y húmedos, sin apartar la mirada del ataúd. Tomás, más pequeño, preguntaba en voz baja a Mateo, ¿por qué el abuelo no se despierta? Mateo lo cargó en brazos y con el corazón desgarrado respondió, porque ya está descansando con Dios, hijo. El niño apoyó la cabeza en el hombro de su padre, como si buscara entender algo que todavía estaba muy lejos de su mundo. Esa noche, mientras velaban a don Rafael, los recuerdos comenzaron a fluir entre los presentes. Un vecino habló de cómo siempre lo veía ayudar a los necesitados sin esperar nada a cambio. Un primo recordó las veces en que don Rafael se ofrecía a reparar techos ajenos sin cobrar. Alba escuchaba en silencio, con lágrimas que corrían sin descanso. Descubría que su padre había sembrado mucho más de lo que ella misma sabía. En medio del velorio, Alba se apartó al patio para respirar. El aire fresco de la noche la envolvió, pero la angustia no cedía. Miró al cielo y habló en voz baja. Padre celestial, sé que mi papá ya está contigo, pero dime, ¿cómo se sigue? ¿Cómo sostengo a mi madre, a mis hijos, a mi esposo? Me siento rota. Las estrellas brillaban sobre su cabeza y en su interior sintió un susurro. Mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Alba cerró los ojos, permitiendo que esa promesa la sostuviera por un instante. Al día siguiente, el entierro fue un mar de lágrimas. Los cantos y oraciones se alzaban en medio de un ambiente de dolor, pero también de fe. Alba caminó detrás del féretro, con sus hijos de la mano y su madre apoyada en su brazo. Cada paso era un peso, como si arrastrara consigo parte de su corazón. Al llegar al cementerio, vio cómo bajaban lentamente el ataúd. El golpe seco de la tierra al caer sobre la madera le desgarró el alma. Se aferró a la mano de Mateo, que la sostuvo con fuerza. «Papá, descansa en paz», susurró con un hilo de voz. Lucía lloraba en silencio, y Tomás, sin entender del todo, decía, «¿El abuelo ya está con Jesús?» Alba lo abrazó fuerte. «Sí, mi amor, y desde allá nos mira con amor». Los días posteriores fueron un torbellino de emociones. La casa se sentía vacía, demasiado silenciosa. Doña Elena parecía caminar como un fantasma, cumpliendo tareas automáticas sin energía ni propósito. Alba iba todos los días a verla. Cocinaba, limpiaba, intentaba hacerla sonreír, pero sabía que el dolor era demasiado fresco. Una tarde, mientras tomaban té en la cocina, doña Elena habló por fin. «Tu padre era mi compañero en todo. Ahora cada rincón me recuerda a él. La cama, la mesa, hasta la silla del patio. Siento que me falta el aire». Alba tomó sus manos y le habló con ternura. «No estás sola, mamá. Yo voy a estar contigo siempre. Y aunque papá no esté aquí físicamente, lo que él nos enseñó sigue vivo en nosotros». Doña Elena la miró con lágrimas en los ojos y asintió en silencio. En casa, los niños también enfrentaban el duelo a su manera. Una noche, Lucía se acercó a Alba con un cuaderno en la mano. «Estoy escribiendo cartas para el abuelo, para cuando yo lo sueñe». Alba la abrazó con ternura y le dijo que podía seguir haciéndolo, que era una forma hermosa de mantener viva su memoria. Tomás, por su parte, preguntaba cada día si ya podían ir a visitar al abuelo en el cielo. Alba respondía con paciencia, explicándole que algún día, muy lejano, volverían a verlo. Mateo también cambió tras la partida de su suegro. Lo que había visto en el cementerio lo marcó profundamente. Recordó las últimas palabras de don Rafael, su fe inquebrantable, y entendió que debía tomar un papel más activo en su hogar. Una noche, mientras Alba oraba junto a la cama, Mateo se arrodilló a su lado y con lágrimas en los ojos dijo, «Quiero ser un padre y un esposo como lo fue tu papá. No quiero que mis hijos me recuerden por mis errores, sino por mi fe y mi amor hacia ellos». Alba lo abrazó, sorprendida y conmovida. «Aún estamos a tiempo, Mateo. Podemos escribir una historia diferente». Desde ese día, él comenzó a involucrarse más. Acompañaba a los niños al colegio,
ayudaba en la casa y, lo más importante, se unía a las oraciones familiares. Lucía y Tomás lo miraban con alegría, como si de pronto hubieran recuperado algo que sentían perdido. Pero la sombra de Bruno todavía se cernía sobre él. Aunque el supervisor había detenido parte de sus planes, las tensiones en el trabajo seguían. Mateo lo mantenía en silencio frente a su familia, para no añadir más preocupaciones. Sin embargo, cada día se repetía a sí mismo las palabras de Alba. Prefiero una casa pobre pero limpia. Una tarde, mientras Alba arreglaba el armario de su padre, encontró una libreta vieja llena de anotaciones. Eran reflexiones, versículos y pensamientos escritos con su letra firme. Leyó uno en voz alta. La fe no es ausencia de dolor, es certeza en medio de la tormenta. Quien confía en Dios nunca pierde, aunque lo pierda todo. Alba cerró la libreta con lágrimas, como si su padre le hablara desde más allá. Esa noche, compartió el escrito con Mateo y con sus hijos. Esto fue lo que el abuelo dejó para nosotros, dijo con voz temblorosa. Que nunca dejemos de confiar, aunque el mundo se nos caiga encima. Lucía sonrió débilmente. Entonces no lo hemos perdido del todo, mamá. Alba la abrazó, convencida de que esa era la verdad. Don Rafael seguía vivo en las enseñanzas que había sembrado. Los días de duelo no se hicieron más fáciles, pero poco a poco encontraron formas de sostenerse mutuamente. Alba comenzó a organizar reuniones de oración en la casa de su madre, donde familiares y vecinos se unían para cantar y compartir palabras de esperanza. Doña Elena, aunque aún lloraba cada noche, empezó a recuperar fuerzas gracias a esa compañía. Mateo, al ver a su esposa liderar incluso en medio del dolor, entendió que ella era el verdadero pilar de la familia, y en silencio, se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por estar a su altura. Así, en medio del duelo, la familia aprendía a caminar nuevamente, cargando un vacío enorme, pero también un legado de fe que se volvía cada vez más fuerte. El duelo aún estaba fresco cuando la vida comenzó a exigirles nuevas fuerzas. Alba se levantaba cada mañana con el rostro cansado, los ojos hinchados de tanto llorar y la voz quebrada de tanto orar. Su padre había partido, y aunque en su interior sabía que descansaba en paz, la ausencia le pesaba como una losa en el pecho. Sin embargo, no tenía opción de derrumbarse. Debía sostener a su madre, a sus hijos y también a Mateo, que ahora más que nunca necesitaba apoyo. La casa parecía distinta desde la muerte de don Rafael. Cada rincón guardaba ecos de su voz y recuerdos de su risa. El sillón donde solía sentarse lucía vacío, y hasta el patio parecía más callado. Doña Elena deambulaba por la vivienda como un alma cansada, aunque poco a poco las visitas de Alba y las reuniones de oración le daban algo de consuelo. En medio de todo eso, la tensión en el trabajo de Mateo alcanzaba un nuevo nivel. Aunque la investigación interna había frenado a Bruno por un momento, él no estaba dispuesto a rendirse. Su ambición y rencor lo llevaban a actuar con más sutileza, sembrando rumores en voz baja, dejando insinuaciones que corroían la confianza en Mateo. Un mediodía, mientras Mateo almorzaba solo en la oficina, Bruno se acercó con una sonrisa fría. ¿De verdad crees que podrás salir limpio de esto?, dijo, apoyando las manos sobre la mesa. Tal vez engañaste a algunos con tu cara de hombre recto, pero yo sé que tienes miedo. Mateo lo miró con serenidad, aunque por dentro la rabia hervía. No tengo miedo de ti, Bruno. Solo temo perder lo que realmente importa. El otro soltó una carcajada. Entonces prepárate, porque lo vas a perder todo. Aquella amenaza se quedó grabada en la mente de Mateo. Esa noche, al regresar a casa, Alba lo notó inquieto. ¿Qué pasó hoy?, preguntó mientras guardaba la ropa de los niños. Mateo suspiró y se pasó la mano por el cabello. Bruno no se detendrá, Alba. Está decidido a destruirme. Ella dejó lo que hacía y lo miró con firmeza. Puede intentarlo, pero no podrá. Nosotros no estamos solos. Mateo quiso creerlo, pero la sombra del temor era difícil de disipar. En esos días, Lucía comenzó a mostrar cambios en su comportamiento. Estaba más callada, retraída, y algunas noches lloraba en silencio en su habitación. Alba, atenta a cada detalle, la sorprendió una madrugada sentada en la cama, con los ojos perdidos en la ventana. «Hija, ¿qué ocurre?», le preguntó suavemente, sentándose a su lado. Lucía rompió en llanto.
Tengo miedo de que papá también se muera como el abuelo. Alba la abrazó con todas sus fuerzas. Papá está vivo y fuerte, y aunque enfrentemos problemas, Dios está con nosotros. No tengas miedo, mi amor. La niña se calmó poco a poco, pero Alba comprendió que la inseguridad de su hija era reflejo del ambiente que vivían. Necesitaban recuperar la paz en su hogar. Mateo también lo entendió. Una noche reunió a la familia en la sala. «Quiero que hagamos algo juntos», dijo, con voz seria. «Desde hoy, cada noche vamos a orar en familia. No importa qué tan cansados estemos o qué problemas tengamos, lo haremos». Lucía y Tomás lo miraron sorprendidos, pero asintieron. Alba, conmovida, agradeció en silencio aquel gesto. Así, comenzaron una nueva rutina. Cada noche, después de la cena, se sentaban juntos, leían un pasaje de la Biblia y oraban por su hogar. Poco a poco, la tensión en los niños comenzó a disminuir y una atmósfera distinta llenó la casa. Mientras tanto, Bruno urdía un plan más oscuro. Decidió fabricar pruebas falsas que implicaran a Mateo en un supuesto desfalco. Con documentos alterados y testigos comprados, intentaba llevar la situación a un punto sin retorno. Una tarde, Mateo fue llamado por la dirección. Al entrar en la oficina, encontró a varios supervisores revisando un expediente grueso. El ambiente era pesado y el corazón le latía con fuerza. «Mateo, hay acusaciones muy graves contra ti», dijo uno de ellos. «Según estos documentos parece que desviabas fondos». Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Eso es mentira. Jamás he hecho algo así. Lo investigaremos a fondo. Pero mientras tanto, quedas suspendido». Salió del edificio con la cabeza gacha, el alma golpeada y las manos temblorosas. ¿Cómo iba a explicarle esto a Alba? ¿Cómo le diría que, en medio del duelo por su padre, ahora debían enfrentarse a la pérdida de su sustento? Esa noche, cuando regresó, Alba lo vio entrar con el rostro desencajado. «Mateo, ¿qué pasó?» Él la miró, incapaz de hablar. Finalmente, se sentó y dejó escapar la verdad. «Me suspendieron. Me acusan de algo que no hice. Bruno fabricó pruebas en mi contra». El silencio llenó la sala. Alba lo observó por unos segundos, luego se acercó y tomó sus manos. «No voy a dejarte caer. Pase lo que pase, estamos juntos». Mateo se quebró. Por primera vez en mucho tiempo, lloró frente a su esposa, liberando todo el dolor contenido. Alba lo sostuvo contra su pecho, como tantas veces había hecho con sus hijos. «Recuerda, Mateo, ninguna mentira dura para siempre. La verdad saldrá a la luz». En los días siguientes, la familia enfrentó una tormenta. Los rumores llegaron incluso al barrio. Algunos vecinos murmuraban a espaldas de Alba, insinuando que su esposo era un ladrón. Ella los escuchaba, con el corazón herido, pero nunca bajaba la cabeza. «Dios peleará por nosotros», decía en voz baja, recordando cada promesa que había aprendido en la Biblia. Lucía y Tomás percibieron el ambiente tenso. Alba se esforzó por protegerlos, llenando sus días con juegos, oraciones y palabras de esperanza. Sabía que si permitía que el miedo reinara en la casa, Bruno habría ganado más de lo que imaginaba. Una tarde, mientras Alba lavaba la ropa, doña Elena la visitó. La mujer, aún de luto, la abrazó con fuerza. «Hija, no pierdas la fe. Tu padre siempre decía que la justicia tarda, pero llega». Esas palabras fueron como un bálsamo. Alba las guardó en su corazón, decidida a no rendirse. Mateo, aunque abatido, comenzó a pasar más tiempo con sus hijos. Jugaba con ellos en el patio, les contaba historias antes de dormir y se unía a sus oraciones con una sinceridad renovada. Esa cercanía fortaleció los lazos familiares y les dio una esperanza que ningún rumor podía destruir. Un domingo, en la iglesia, el pastor habló de José, el hombre que fue acusado injustamente y llevado a la cárcel, pero que luego fue exaltado por Dios. Mateo escuchó cada palabra como si estuviera dirigida a él. «Los hombres pueden levantar falsos testimonios», decía el pastor, «pero la verdad de Dios siempre prevalece». Mateo cerró los ojos, sintiendo que esas palabras eran suyas. Cuando salieron del templo, miró a Alba con determinación. «Voy a resistir, aunque me cueste todo». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «Esa es la fe que tu suegro quería ver en ti».
La batalla estaba lejos de terminar, pero algo había cambiado en Mateo. La desesperanza había dado paso a una fuerza interior que no venía de él, sino de lo alto. Alba lo veía y se convencía de que, aunque Bruno intentara destruirlos, no lograría apagar la luz que comenzaba a brillar de nuevo en su familia. Los días posteriores a la suspensión de Mateo fueron una prueba de fuego para toda la familia. El rumor de que él había cometido un fraude se extendió como un incendio. En la calle, las miradas eran cada vez más inquisitivas. Algunos vecinos apenas saludaban, otros preferían apartarse con disimulo. Alba lo notaba, pero no permitía que su espíritu se quebrara. Caminaba con la frente en alto, aunque por dentro su corazón ardiera de impotencia. Mateo, por su parte, pasaba las horas entre la desesperación y la calma forzada. Había momentos en que parecía vencido, con la mirada perdida en la nada, y otros en los que jugaba con Tomás o conversaba con Lucía, como si todo estuviera en orden. Alba comprendía que ese equilibrio frágil solo se sostenía gracias a las oraciones que cada noche elevaban juntos como familia. Una tarde, mientras recogía a los niños del colegio, Alba escuchó a dos madres conversando en voz baja. «Dicen que el esposo de Alba está metido en cosas turbias», comentó una. «Con razón siempre parecía tan serio. Seguro era para esconder algo», respondió la otra. Alba apretó los labios y tomó la mano de Lucía con fuerza, como si así pudiera protegerla del veneno de aquellas palabras. No dijo nada, pero en su interior repitió una y otra vez: «La verdad saldrá a la luz». Y esa luz comenzó a asomarse cuando menos lo esperaban. En la oficina, la investigación avanzaba. Un supervisor que conocía a Mateo desde hacía años comenzó a dudar de las pruebas en su contra. Había demasiadas incongruencias en los documentos que lo señalaban. Los números parecían ajustados a la perfección, como si alguien los hubiera fabricado para encajar. Además, los testigos que Bruno había conseguido mostraban contradicciones en sus declaraciones. «Aquí hay algo extraño», dijo el supervisor durante una reunión. «No me cuadra que un hombre con la trayectoria de Mateo caiga en algo así, y menos con evidencias tan frágiles». Esa observación abrió una puerta. Pronto, otros comenzaron a cuestionar lo mismo. El muro que Bruno había levantado con mentiras empezó a resquebrajarse. Al enterarse de esos avances, Mateo sintió un leve respiro. Aquella noche se lo contó a Alba mientras cenaban. «Parece que algunos ya dudan de las pruebas. Hay inconsistencias». Alba sonrió, con los ojos húmedos. «Te lo dije, Mateo. La mentira no puede sostenerse para siempre». Lucía, que escuchaba en silencio, preguntó con timidez: «¿Eso significa que ya no van a decir que papá es malo?» Mateo la abrazó con fuerza. «Eso significa que la verdad pronto saldrá a la luz». Esa respuesta encendió un brillo en los ojos de la niña, que hacía semanas no mostraba alegría. Tomás, sin entender del todo, comenzó a aplaudir. Los días siguientes fueron cruciales. Mientras más se revisaban los documentos, más claro quedaba que habían sido manipulados. La dirección decidió ampliar la investigación, esta vez incluyendo las cuentas y movimientos supervisados directamente por Bruno. Fue entonces cuando todo comenzó a derrumbarse. Se descubrió que varios contratos llevaban su firma y que había desvíos de dinero imposibles de justificar. Algunos de sus supuestos aliados, temiendo caer con él, comenzaron a confesar. El nombre de Mateo fue limpiado poco a poco, mientras el de Bruno se hundía en un mar de acusaciones. Cuando la noticia llegó a la familia, Alba no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló en medio de la sala, levantó las manos y exclamó: «Gracias, Señor, porque tu justicia nunca falla». Mateo, aún incrédulo, se dejó caer en el sofá. Por dentro, sentía una mezcla de alivio y rabia. Alivio por haber sido liberado de aquella trampa, rabia por todo lo que Bruno les había hecho pasar. Alba se acercó y le acarició el rostro. «No gastes tus fuerzas en el rencor. Deja que Dios se encargue de él. Tú ya ganaste tu batalla». Mateo asintió, aunque no era fácil soltar la amargura. Los niños celebraron a su manera. Lucía escribió una carta que decía: «Papá es inocente. Siempre lo supe». Tomás corrió por la casa gritando que ahora sí podían volver a jugar tranquilos. Esa alegría inocente devolvió a Mateo algo de paz. Mientras tanto, en el trabajo, Bruno se veía acorralado. Sus argumentos se derrumbaban uno tras otro. Intentó culpar a otros, desviar la atención,
Pero ya nadie le creía. Su arrogancia se transformó en desesperación. La sonrisa confiada que lo caracterizaba desapareció por completo. El día que se anunció oficialmente su suspensión, Mateo fue llamado a la oficina. Los supervisores lo recibieron con un gesto de respeto. «Queremos disculparnos, Mateo. Has sido víctima de una injusticia terrible. Tu nombre está limpio y esperamos que puedas retomar tu puesto sin rencores». Mateo respiró hondo. «Agradezco que se haya hecho justicia. No es fácil olvidar lo vivido, pero quiero mirar hacia adelante». Al salir de aquel lugar, sintió el aire distinto. Era como si una carga enorme hubiera caído de sus hombros. Se detuvo en la calle, cerró los ojos y levantó el rostro al cielo. «Gracias, Dios, por no dejarme caer», murmuró. Al llegar a casa, los niños corrieron hacia él. Alba lo esperaba en la puerta, con una sonrisa que mezclaba orgullo y ternura. Lo abrazó con fuerza, y Mateo supo que ese era su verdadero premio: tener un hogar que lo amaba y lo sostenía. Pero la batalla interior no había terminado. Esa noche, mientras todos dormían, Mateo se quedó despierto, pensando en Bruno. Parte de él deseaba verlo destruido, pagando por todo. Otra parte, más pequeña pero creciente, sentía compasión. Recordaba las palabras del pastor: «El rencor te ata al enemigo, pero el perdón te libera». Alba, que se dio cuenta de su desvelo, se levantó y se sentó a su lado. «¿Sigues pensando en él?» «Sí», admitió Mateo. «No sé cómo perdonar a alguien que intentó destruirme». Ella le tomó la mano. «Perdonar no significa justificar lo que hizo, ni olvidar el dolor. Significa soltar el peso para que no te consuma. Déjalo en las manos de Dios». Mateo la miró en silencio, sintiendo que esas palabras penetraban más hondo de lo que quería admitir. Los días siguientes fueron de lenta recuperación. La reputación de Mateo en el trabajo volvió a levantarse, y algunos compañeros, avergonzados, se disculparon por haber creído en las mentiras. En el barrio, las voces críticas se apagaron, reemplazadas por comentarios de admiración hacia Alba y Mateo por haber resistido con dignidad. Doña Elena, aún con el luto fresco, encontró consuelo en ver que la justicia alcanzaba a su yerno. «Tu padre estaría orgulloso de ti, Mateo», le dijo una tarde. «No porque hayas salido victorioso en tu trabajo, sino porque no cediste a la corrupción. Eso era lo que él más valoraba». Esas palabras se clavaron en el corazón de Mateo, como una confirmación de que, pese a todo, había tomado el camino correcto. Una noche, durante la oración familiar, Lucía levantó la voz y dijo: «Quiero pedirle a Dios que también ayude a Bruno, porque si él cambia, no volverá a hacer daño a nadie». El silencio llenó la sala. Mateo y Alba se miraron sorprendidos. Tomás asintió con entusiasmo. «Sí, que Jesús lo cambie». Mateo sintió un nudo en la garganta. Sus hijos le estaban mostrando lo que él aún no podía hacer: orar por su enemigo. Esa noche, por primera vez, pronunció una oración breve pero sincera. «Señor, dale a Bruno la oportunidad de cambiar, como me la diste a mí». Alba lo abrazó con lágrimas en los ojos. Sabía que ese momento era más que una simple oración. Era la señal de que Mateo estaba siendo transformado de verdad. Así, mientras el mundo veía el derrumbe de las mentiras de Bruno, en el interior de la familia se construía algo mucho más grande. Un hogar fortalecido por la fe, por el amor y por la decisión de no dejarse vencer por el odio. El amanecer trajo un aire distinto a la casa de Alba y Mateo. Después de semanas de tensión, calumnias y batallas silenciosas, finalmente podían respirar sin sentir el peso del miedo. El trabajo de Mateo estaba asegurado. Su nombre había sido limpiado, y aunque las heridas del proceso aún ardían, sabían que habían salido más fuertes que antes. En la mesa del desayuno, Lucía hojeaba el cuaderno donde escribía cartas para su abuelo. Había llenado varias páginas con dibujos, recuerdos y palabras de cariño. Tomás, con su energía inagotable, corría alrededor de la mesa mientras hablaba de lo que soñaba hacer cuando creciera. Alba los observaba con ternura, agradecida por cada instante de vida compartida. Mateo, en silencio, contemplaba a su familia. Había atravesado un valle oscuro, pero ahora veía con claridad lo que realmente importaba. Recordó las últimas palabras de don Rafael, aquel consejo de vivir con fe y rectitud, y comprendió que su suegro no solo le había dejado una esposa y una familia,
sino un ejemplo que debía honrar día tras día. Al terminar el desayuno, Alba tomó la libreta vieja de su padre, aquella que había encontrado semanas atrás. La abrió en una página que aún no había leído en voz alta. Decía: un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que deja sembrado en los corazones de quienes lo rodean. Si al partir, tu familia recuerda tu fe más que tus errores, entonces has vivido bien. Alba levantó la vista, con lágrimas brillando en sus ojos. Papá nos dejó un tesoro, dijo con voz quebrada, y tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Mateo asintió. Lo haremos, Alba. Vamos a levantar a esta familia como él hubiera querido. Los niños, aunque no entendían del todo, aplaudieron y sonrieron. En su inocencia percibían la importancia de aquellas palabras. En los días siguientes, Mateo regresó al trabajo. Fue recibido con respeto, y muchos compañeros se acercaron a disculparse por haber dudado de él. Él escuchaba sin rencor, aunque tampoco olvidaba la soledad que había sentido. Sin embargo, entendió que la experiencia lo había transformado. Ya no buscaba reconocimiento ni temor al fracaso. Lo único que le importaba era ser un esposo y un padre íntegro. Bruno, en cambio, enfrentaba su propio derrumbe. La investigación reveló que había estado involucrado en múltiples irregularidades y finalmente fue despedido. Algunos decían que planeaba marcharse de la ciudad para evitar la vergüenza. Otros afirmaban que buscaba una salida rápida para rehacer su vida en otro lugar. Lo cierto era que había perdido lo que más valoraba: poder y prestigio. Cuando Mateo se enteró, sintió una mezcla de alivio y compasión. Recordó la oración de Lucía y comprendió que lo mejor que podía hacer era soltar el rencor. Una noche, mientras cenaban, habló con su familia. Hoy supe que Bruno ya no está en la empresa. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Y ahora qué va a pasar con él? Mateo suspiró. No lo sé, hija, pero lo que sí sé es que debemos orar para que Dios tenga misericordia de él. Alba lo observó con una sonrisa suave. Esa frase confirmaba el cambio que había florecido en su corazón. En el barrio, la percepción hacia la familia también cambió. Aquellos que antes murmuraban, ahora los miraban con respeto. No porque se hubiera probado la inocencia de Mateo, sino porque habían visto cómo se mantuvieron firmes, sin perder la dignidad ni la fe. Alba, con su carácter sereno y fuerte, se convirtió en un ejemplo para muchas mujeres. Incluso algunas vecinas se acercaban a pedirle consejos o a unirse a las reuniones de oración que organizaba. Una tarde, mientras visitaban a doña Elena, la familia entera se sentó en el patio. La brisa suave movía las hojas de los árboles, y el silencio estaba lleno de paz. Doña Elena, aún de luto, comenzó a hablar con voz emocionada. Su padre estaría orgulloso de todos ustedes, no solo por haber resistido, sino porque no dejaron que el odio los consumiera. Eso era lo que él siempre quiso, que viviéramos en paz, confiando en Dios. Alba se inclinó para abrazar a su madre. Él sigue con nosotros, mamá, en cada palabra, en cada oración, en cada decisión que tomamos. Lucía, con la inocencia de sus 10 años, intervino. Yo lo soñé hace poco. Me dijo que estaba bien y que sonriéramos más. Todos se quedaron en silencio, conmovidos por la sencillez de aquella confesión. Doña Elena sonrió entre lágrimas. Entonces hagamos caso a su consejo. Los días continuaron, y la vida comenzó a recuperar cierta normalidad. Mateo trabajaba con dedicación, Alba cuidaba de la familia y fortalecía a su madre, y los niños volvían a reír sin miedo. Cada noche mantenían la costumbre de orar juntos, agradeciendo por lo vivido y pidiendo fuerzas para lo que viniera. Una tarde de domingo, decidieron visitar la tumba de don Rafael. Llevaban flores frescas y el cuaderno con las cartas de Lucía. El cementerio estaba tranquilo y el aire olía a tierra húmeda. Alba se arrodilló frente a la lápida y acarició las letras grabadas. «Papá, seguimos adelante. No ha sido fácil, pero tus enseñanzas nos sostienen». Mateo puso una mano en su hombro. «Prometo que cuidaré de tu familia como si fuera la mía propia, porque ahora lo es». Lucía dejó sus cartas sobre la tumba y susurró. «Te extraño, abuelito, pero voy a sonreír como me pediste». Tomás, con su ingenuidad, levantó la mirada al cielo. «Adiós, abuelo. Cuando me toque ir allá, jugamos otra vez». Alba lo abrazó con ternura, y todos permanecieron en silencio por un momento.
No había tristeza desgarradora, sino una paz serena, como si realmente don Rafael estuviera allí, sonriendo desde lo eterno. El regreso a casa estuvo marcado por la calma. Mateo tomó la mano de Alba mientras caminaban y sintió que aquel trayecto simbolizaba algo más grande, un nuevo comienzo. Habían pasado por la prueba más dura de sus vidas y habían salido fortalecidos, no porque las circunstancias fueran fáciles, sino porque aprendieron a sostenerse unos a otros. Esa noche, antes de dormir, Alba abrió de nuevo la libreta de su padre y leyó el último mensaje escrito. Cuando mires atrás y veas un camino lleno de lágrimas, recuerda que cada una fue regada con esperanza. No temas a las tormentas, porque después de ellas siempre llega la cosecha. Alba cerró el cuaderno con un suspiro. «Este es el legado de papá», dijo suavemente. Mateo la abrazó, y juntos miraron a sus hijos dormidos. Comprendieron que, más allá de todo lo que habían perdido, habían ganado algo irreemplazable, la certeza de que mientras permanecieran unidos y con fe, nada podría destruirlos. El dolor de la pérdida, la traición de Bruno, la humillación pública, todo quedaba atrás como cicatrices que ahora se transformaban en testimonio. Ya no eran solo una familia que había sobrevivido a la adversidad, eran un faro para otros que también luchaban con sus propias tormentas. El silencio de la casa fue interrumpido por la voz clara de Lucía, que medio dormida murmuró desde su habitación: «No estamos solos». Alba y Mateo se miraron, conmovidos, y sonrieron. Esa frase resumía todo lo que habían aprendido. No importaba cuán fuerte soplara el viento ni cuán oscuro fuera el valle, nunca caminarían solos. Con esa certeza, apagaron las luces y dejaron que la noche los envolviera, sabiendo que al día siguiente los esperaba una nueva oportunidad para seguir construyendo la historia que don Rafael había comenzado. Un hogar edificado sobre la fe, el amor y la esperanza. Un hogar que, pese a todo, seguía de pie. El sol iluminaba la casa de Alba y Mateo con una luz cálida, acariciando cada rincón que había visto lágrimas, oraciones y esfuerzos incansables. La familia estaba reunida en el patio. Lucía dibujaba en su cuaderno, Tomás corría detrás de una pelota, y Mateo abrazaba a Alba mientras juntos observaban el legado que habían construido. La pérdida de don Rafael, las pruebas de Bruno, las noches de incertidumbre y miedo, todo había quedado atrás, transformado en lecciones de fe, resiliencia y amor inquebrantable. Alba respiró profundo, sintiendo el peso de cada lágrima y cada oración convertidos en fortaleza. Había aprendido que la vida podía golpear sin aviso, que las mentiras podían oscurecer el camino y que el dolor podía parecer insoportable. Pero también había comprendido que cuando la fe y la unidad familiar permanecen firmes, nada puede destruir lo que está sostenido por el amor verdadero. Mateo, a su lado, sentía una gratitud profunda. La batalla que parecía interminable había dejado cicatrices, pero también un corazón más firme, un carácter más fuerte y un compromiso renovado con su familia. La adversidad les había enseñado a resistir juntos, a cuidar unos de otros y a valorar cada instante. Mientras la brisa acariciaba sus rostros, Alba sonrió y dijo: «Hemos sobrevivido a la tormenta, y ahora la cosecha es nuestra». La historia de su familia no terminó con la pérdida ni con la traición. Esa historia continúa, y cada día es una oportunidad de escribirla con fe, amor y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir acompañando relatos llenos de emociones, justicia y esperanza, suscríbete al canal, comparte este video y activa la campanita para no perderte la próxima entrega. Cada historia inspira, fortalece y nos recuerda que la fe y el amor siempre prevalecen.